que podría ser domingo a la mañana. Hay que ver. Si acierta, le regalo después algo. Bueno, saludamos ya al compañero Miguel Román, que está en Luis Salinas. Desde ayer ya parece que se fue. Un saludo también para el profe Marcelo, está Adolfo, está Pedro, está Carlitos, estamos todos. Buenas noches, Miguelito. Buenas noches para vos, Jorge, también para los compañeros que están en estudios centrales, al profe Marcelo, a Carlitos, para Adolfo, también para Pedro Ortiz. Y bueno, ya el trabajo nos llama y ya estamos nuevamente aquí en el estadio Luis Alberto Salinas, acompañando al 12 de octubre en este campeonato de la Asociación de Fútbol Paraguayo, fecha 16. Y el 12 de octubre en la noche de hoy recibe al equipo guaireño. Ya tenemos equipo confirmado tanto del 12 de octubre y la de Guaireña, Jorge. Sí, señor, vamos con la información. Información presentada por el apoyo de Deorly Ramírez, PL Real, lista 99, opción 1. 12 de octubre, 21 para Rodolfo Rodríguez, 2 para Víctor Barrios, 3 para Pablo da Silva, 4 para César Benítez y 16 para Ramón Mendieta, 6 para Rubén Ríos, 5 para Marcelo Paredes, 24 para Juan Aguilar y 18 para José Ariel en la delantera, 3 para Richard Frías y 7 para Junior Marabel. Excelente, ahí está el equipo entonces del 12 de octubre que tiene algunas variantes, principalmente desde el arco, donde arranca Rodolfo Rodríguez y no Mauro Cardoso. Después seguramente vamos a explicar cuál es la razón del por qué cambia en el arco, ya que de por ahí aún hay chances, ¿verdad?, en la Copa Sudamericana, pero yo creo que también confía un poco Sarabia en Rodolfo, que puede hacer buen trabajo hoy ante Guaireña. Estamos con el equipo de Villarrica de Guaireña con la información. Con el apoyo de Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4 de Equivocción 3. 1 para Héctor Espínola, 2 Aquilino Jiménez, 4 David Mendoza, 5 para Salustiano Candia y 6 para Miguel Ángel Paniagua, 8 Jorge Mendoza, 17 para Facundo Parra, 20 Rosalino Toledo, 18 para Fernando Romero, 21 Jorge Núñez y 7 para Jorge. Muy bien. Los que van a impartir justicia presentados por Cooperativa Ipacara Ilimitada al servicio de la gente. Árbitro principal para San hoy, Giancarlos Julio Loza. Su línea, 1. Cuarto árbitro, Julio Quintana. Bar para Julio Juan Gabriel Benítez y asistente bar Roberto Cañete. Retiramos, árbitro Giancarlo Julio Loza. Sus líneas, Luis Onieva, Héctor Balbuena. Cuarto árbitro, Julio Quintana. Bar para Juan Gabriel Benítez, asistente bar Roberto Cañete. Muy bien, buenas noches, Pedro. Buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes. Hoy, digamos, fecha especial, Día de la Patria y también Día de la Madre. Mucha felicidad a todas las madres. Esperemos que hayan pasado muy bien, hayan compartido lo mejor con sus familiares y recordando siempre también a mi madre, que yo creo que desde el cielo estará bendiciendo. Así que muchísimas gracias y a todos y a todas, porque realmente se merecen compartir con las madres en vida, como dice Charles González Paliza, en vida hay que demostrarle todo, porque después creo que ya es en vano. Así que, señores, ya estamos aquí para este compromiso de Luis Alberto Salinas, fecha número 16, 12 de octubre, Guaireña. Vamos a ver, señores, después vamos a dejarle una tarea a Miguelito del por qué Mauro Cardoso en el banco y del por qué Rodríguez de titular. No sé del por qué. ¿Será que esto Sarabia simplemente va a ser un cumplimiento? ¿Va a cumplir nada más que esto? ¿Quiere todavía o él piensa que tenemos chance todavía en Sudamericana? Todo eso lo vamos a dilucidar y eso lo vamos a dejar a Miguelito, que hoy tenemos que saber, Miguelito, del por qué ocurre eso. Así que vamos a saber. Así que eso va a ser una tarea para Miguelito. Buenas noches para Carlitos Coronel, un apretón de mano a nuestro compañero que está en la parte técnica, trabajando para nuestra organización. Al profe Marcelo, que va a estar de vuelta con nosotros aquí en los comentarios. Buenas noches. Adolfo, el mejor, el que más, o el mejor, ¿verdad? Como usted lo quiere llamar. Aquí en la parte de ventas,
la parte de lo que él conoce realmente. Y a Jorge, muy buena noche a nuestro director deportivo, a nuestros anunciantes, a nuestros fieles oyentes, a la dirección de la radio. Esperemos ver un gran partido y que podamos disfrutar y dejemos los 3 puntos en casa, que es lo más importante, Adolfo. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. SRC Electrometido Grupo Itagua S.A. David Confecciones 0982-890-093. Sí, señores, rápidamente nos quedamos comentarios previo de Marcelo y de Jorge, que lo presenta. En una presentación de Comerciales Tigarribia, tu centro de compra en Barrio San Roque. Profe, lo del 12 de octubre, ¿es como para meramente cumplir o hay que tener todavía esa posibilidad de decir, bueno, hoy tenemos que ganar? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jorge, Adolfo, Carlito, a toda la audiencia de la 101.7 Itahuapotillo FM. Y esperando que el 12 de octubre hoy pueda lograr una victoria. Son puntos claves. Ya lo de la Sudamericana, el partido contra Huachipato ya pasó. Hoy, el 12 de octubre, tiene que estar plenamente concentrado en lo que es esta Copa de Primera, Tigo Visión Banco. Tratando de sumar puntos para olvidarse un poco del promedio, para ir sumando, ir acomodándose en tratar de volver a estar en una Copa Internacional. Y veremos los cambios que propone hoy Pedro Saravia. Ya lo dijiste, Pedro, desde el arco con Rodolfo Rodríguez, también en la línea defensiva el ingreso del Chino Barrios, de César Benítez. En el medio sector arrancan Marcelo Paredes y Ríos. Vuelve Richard Salinas, así es que varios cambios el que preparó Pedro Saravia. Tocó el equipo que jugó el último partido por Sudamericana y vamos a esperar contra un rival difícil, un rival complicado. Sabemos que Guaireña se hizo fuerte, está en alza, entonces vamos a ver, vamos a esperar, así como dijiste, también el porqué de la inclusión de Rodolfo Rodríguez y la ausencia de Mauro Cardoso hoy. Así mismo, señores. Jorge, la expectativa tuya con este equipo del 12. Lógicamente, equipo del 12 de octubre, sí, respetable, pero lógicamente que también Guaireña va a venir con todo porque necesita sumar puntos. Lo refresca un poco Saravia a algunos experimentados y mantiene un poco también esa saga ahí de atrás con Da Silva. Por ende, vamos a ver qué tal le va hoy a este onceno con 2 rápidos arriba, con Salinas y Núñez. Marabel, que arrancará un poco más atrás, inclusive. Y, lógicamente, que los del medio bastante rápidos y frescos como Marcelo Paredes. Así que, ojalá que tenga una buena noche Rodolfo Rodríguez, que salga figura y que le dé seguridad al equipo. Y para que de local se pueda sumar los 3 puntos importantes y acomodarse bien en la tabla para culminar de buena forma el campeonato. Eso sí, señores, este ya es un clásico. Me parece que el clásico del interior, 12 de octubre, y Guaireña viene lo que es de la intermedia, todo lo que ha ocurrido en cada compromiso, con polémica, con incidencias. Así que, señores, esperemos buen espectáculo, Adolfo. Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, Selvi Tejido, la solución a su cercado 08370-6789. Hugo Noé Díaz, candidato a intendente, lista 10, Esperanza Republicana. Sí, señores, todo listo. Lo vemos ahí, Parra, que está a acomodar el balón. Ahí lo vemos a Julia Dosa. Todo listo, señores, desde Luis Alberto Salinas. Este partido también hay que sumarlo. Necesitamos para mayor tranquilidad y por lo menos darnos fortaleza para irnos a, por lo menos, a seguir, a ver si tenemos esa posibilidad. La esperanza es lo último que se pierde, dice la Sudamericana, ya que caímos de local, no ganó el equipo chileno, pero bueno, podemos restablecerlo, lo que es más importante. A ver, señores, esto va a comenzar, todo listo, cronómetro acomodando, dice Villalosa, esto comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Es así, señores, los primeros segundos viene Mendoza y 7 más atrás de vuelta para Paniagua, está tocando y tocando como del otro sector.
para el capitán. Hablamos de Salustiano Candia. Alianza Seguro y Reaseguro en kilómetro 30 Itagua. David Confecciones 0982890 Derby Ramírez Pérez Realista 99 opción 1. Dona Bella Coafer Gapardo y Francesquina Carmen de Peña. Está de vuelta Paniagua, quería acomodarse el Trequilino. Vamos a ver bien el remate. La Mendoza insiste de vuelta, cuidado, que ya se acomoda Marcelo, habilita por otro sector. Vamos a ver cómo hace 12 de octubre, insiste por derecha, viene el centro, habilita perfectamente para quien, para nadie. Otra vez se desprende muy bien aquí. Hablamos del lateral, insiste de vuelta. Humano, no dice el árbitro, más atrás para Candia. Está tocando de vuelta para Espínola. Cuidado, señores, vamos a presionar. Ahí sí ganamos, vamos a... Ay, señores. Y se le escurre el balón aquí. Me pareció que era de Ríos, profe. Sí, asimismo Ríos, la presión de José Ariel Núñez sobre Espínola, el despeje corto del arquero, no se pudo acomodar el jugador del 12 de octubre. Es así, señores, cuando hay lateral por el sector izquierdo en ofensiva para el 12. Costa, construcción de Jovino Amarilla. Arturo Cabrera, precandidato a concejal por el movimiento Concordia Colorada. Dona Bella Coafer Gapardo y Francesquina Carmen de Peña. Fabio Bueno, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4 de opción 3. Ahí lo tiene Paneva en el centro, habilita cortita, vamos a querer desprenderse, Parra lo tiene de vuelta el balón, habilita, cuidado que se desprenda, avanza, va con todo, sáquenlo muchachos, insiste de vuelta, allá viene el remate, el primer poste, gol. Hay gol, señores, hay gol de Guaireña, qué rápido se desprendió la jugada y qué bien Romero, señores, le pone ahí ese balón, Tomás Meté lo dice, aplaude Troadio. Y la rapidez, la contundencia de Núñez, como una cuña ingresó ahí. Señores, nosotros estamos por lo menos saliendo, desperezándonos. Y la calidad que le toca suavecito, lo desacomoda y lo cruza al otro poste. El derecho de Rodríguez, desde Luis Alberto Salinas, fecha número 16. 12 de octubre 0, Guaireña 1, momento el gol Adolfo. Al minuto de juego, Pedro Alcides. Trajo de vestuario y una cachetada al principio, profe. Así mismo, Jorge, cachetada, un gol de vestuario, la velocidad de Romero por derecha, Paulo da Silva que no llega al cruce, el centro al medio, Jorge Núñez que le gana la espalda a César Benítez, el chino Barrios que tampoco llega a cerrar y de esa Viene manera... el remate. Ese palito, seguimos, profe. Y de esa manera Guaireña abre el marcador y el 12 de octubre nuevamente a remar contra la corriente. Empezamos tan mal, Jorge. Pero aquí Mendieta, solo está Pablo el izquierdo y con por el costado. Rodolfo Rodríguez. Es así, señores, claro que sí, cuando el balón se va por un costado va a ser lateral para el 12 de octubre, insiste vuelta de pecho Ariel Núñez, vamos a ver quién se desprende, con quién puede jugar, está ahí Marabel, ya se escurre el balón, cruza, saca, rechaza como venía, hablamos de Toledo, insiste de vuelta, otra vez viene el centro, para quién, para nadie, el capitán Salustiano, insiste de vuelta Aguilar, quiere ganar la posición, ahí Marabel gana, lo deja de vuelta para Ariel Núñez, lo tocaron, sí señor, el capitán Salustiano le da un toquecito en la cara a Ariel Núñez. Va a ser tiro libre para el 12. Al lugar del Guartesanía General 0971 266 583 Comercial y Ferventa Mercadería en General de lunes a sábado de 7 a 18 horas. Es así, señores. Al pasar quiso desprenderse y lo tira la mano por la cara, profe. Así mismo Salustiano Candia que lo golpea a José Ariel Núñez. También en la jugada del gol de Guaireña se notó que a Pablo da Silva le cuesta en la carrera, en la velocidad para el cruce de Pedro. Asimismo, porque lo agarra de contrapierna a destiempo, entonces al girarle ya pierde esa posición. Cuando hay tiro libre, 3/4 de cancha, vamos a ver qué dice Yudiadosa. Va a ser tiro libre, lo tiene ahí el palito, va a acomodar el palito Mendieta. Vamos a ver si nos restauramos rápidamente. Viene el empate. Ahí Salustiano también lo está diciendo, muchachos, vamos a jugar rápido. Vamos a ver, insiste de vuelta. A ver qué pasa. ¿Qué dice? Están hablando. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo llama? ¿Lo llaman del VAR? ¿O algo está indicando? ¿Qué pasa ahí, Miguelito? En instante vamos a estar también. Hay un golpe. Me parece que tiene sangre. Creo que sí.
Por eso está abandonando el campo de juego. Ariel Núñez va hacia la banca de la Sanidad del 12. Creo que le agarró fuerte esa Luciano Salinas, ni lo amonestó realmente, pero ahora está en la Sanidad, lo está requisando. Sí, señores, en el labio inferior, ahí tiene un cortecito y le estaba mandando y obligación del árbitro sacarlo. No puede jugar un jugador así con esa situación, así que hay tiro libre, lo va a tener Palito. Vamos a ver si viene el empate rápidamente, va a autorizar el juez. Viene Palito, viene Mendieta, lo gana para quién, para nadie, va a quedar de vuelta para me pareció que era para Junior, hiciste de vuelta, va a sacar el centro para quién, para nadie, se gana un tiro de esquina, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa y Pacaray limitado al servicio de la gente y el tiempo de juego 6 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico. Es así, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 16. Está cayendo el 12, lo gana Guaireña por 1-0. Profesora Soria Valleduche, Genuina Itagüeña lista 4 y opción 6 comercial J.I.A. Mueble en kilómetro 25, compañía Cañá. Hiciste de vuelta, lo tiene el Palito Mendieta, está acomodando de vuelta y tiro de esquina por el sector derecho, autoriza el juez, vamos a ver si viene el empate aquí, vamos muchachos, vamos a ver si por lo menos puede venir rápido, dice el asistente, tranquilo, ahora sí, aguarde el juego, lo dice Yuledosa, va a acomodarse, viene el centro, primer pasto, primer poste, señores, el balón, ay, viene la contra, cuidado que viene la contra, otro Romero avanza, cuidado, va a reventar Romero, insiste por derecha, ingresa, está en el área, otra vez busca pie, y lo sacó Da Silva, señores, otra vez aquí nos quedamos, y ese pase, señores, corto, lo facilitó la contra Guaireña, profe. Rápido Guaireña saliendo de contra. Volvió rápido Paulo Da Silva para sacar la pelota al córner y un jugador del 12 que se ganó también la tarjeta amarilla en ese retroceso. Guaireña muy rápido saliendo de contra y nuevamente por el sector derecho. Sí, señores. Miguelito, ¿quién es el que vio lo acrílico amarillo? El 23 es Richard Salinas. Muchas gracias. ¿Es por hablar, Miguelito? No, de paso le acarició también a un jugador de Guaireña que se cayó y la última jugada le dijo Richard que por qué no le molestó a Salutero Candia fue el golpe que le dio a Núñez. Perfecto, muchas gracias. Es así, señores. Cuando hay tiro de esquina por el sector derecho, va a autorizar el juez. Cuidado, está para Guaireña. Viene el centro. En el corazón le ganaron de vuelta. Pero menos mal que el rebote lo tiene de vuelta Ariel Núñez. Insiste Ariel, saque a los muchachos, reventalo. Cuidado, que cayó. Para mí no, pero gracias, árbitro, por cobrar. Aquí creo que lo sacó lícitamente, profe. Dudosa falta contra José Ariel, la que pitó Julia Dosa, pero como dijiste, bien a favor del 12 porque el jugador de Guaireña que ganaba la posición y se quedaba prácticamente solo frente al arco de Rodolfo Rodríguez. Es así, señores, ¿cuándo va a ser salida para el 12 de octubre? Comercial de Idea Pasito al Mercado Municipal. Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso. Lista 9, opción 4, Frente Integración Liberal, Copetín, Colmán y Familia apoyando al 12. Insiste de vuelta Candy, habilita por el sector derecho, primero se anticipa, ganó la posición, vamos a rechar, insiste, anímese para quién, para nadie, el balón se va a perder por línea de fondo, va a ser saque de meta para Guaireña. Luis Torales, lista 31, opción 3, concejal Luis Torales, movimiento, nueva dirigencia colorada, Timbalmar, lunes a viernes de 8 a 21 horas, 085-247-559. Me pareció también la primera falla del árbitro es no sacarle una amarilla a el capitán de Guaireña, Jorge. Se nota que tendría que haber sido porque le da una cachetada. Sí, falló ahí Julia 12 también, le ha molestado a Chano, ¿verdad? Bueno, y lo que nadie quiere justamente hizo Guaireña, que te metan un gol al minuto prácticamente, desacomoda todo lo que venía planeando, por ende tendrá que replantear, como se dice, ¿verdad?, Sarabia, para que justamente no tenga otra sorpresa. Así mismo, señores, cuando recupera de vuelta, cuidado que viene la contra, juega Parra de vuelta rápido, está a mitad de terreno, deja más atrás de vuelta para Mendoza otra vez se acomoda Paniagua, de vuelta para quién, para su capitán, salida para Guaireña. Licenciada Elisa Filardiga, lista 31, nueva dirigencia colorada, Gustavo Ortiz de Itahuayi, votaban en 10, lista 9, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús apoyando al 12. Sí, de Mendoza, vamos a ver para quién acomoda, está de vuelta por el sector derecho, avanza muy bien, se desprendió el otro, Mendoza, y sí te viene el centro de vuelta, de pecho baja, cuidado que Parra tiene, se equivocó, muchas gracias, ya está saliendo el 12.
Gustavo Ortiz, Guayipota, Valentín, lista 9. Licenciado de Roda, Frente de Integración Liberal, lista 9, audición 9. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 10 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Cerro muy Limitada. Es así, señores, desde Luis Alberto Salinas, fecha número 16. 12 de octubre está cayendo, lo gana Guaireña por 1-0. Bodega S de Esteban González en Guasuira. Ahí se construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32. Viratrito Hornería Salina de Juan Salina apoyando al 12. Insiste vuelta el capitán, habilita para Paniagua, está tocando su terreno, lo va a dejar de vuelta para el capitán Candia. Otra vez muy cortito, acomoda para David. Insiste vuelta Mendoza, viene el centro, habilita para quién. Gana Parra, habilita para el compañero que no pudo llegar a Romero. Insiste de vuelta, otra vez Mendoza saca, cuidado que el rebote se va a perder por un costado lateral su terreno para Guaireña. Fisios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión 09824653332 verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2 apacito del mercado municipal. Está de vuelta lentamente, déjame a mí lo dice, va a acomodar de vuelta con el número 4, está David Mendoza, viene el manual, quiere habilitar para quien se anticipó, ganó la posición, muy bien Palito, insiste de vuelta, otra vez queda 3/4 de cancha, vamos a ver qué hace el muchacho, ahora sí, insiste de vuelta, avanza para Ariel Núñez, cuidado, que puede perder, sale de vuelta, se desprende, lo deja, lo tocaron, hubo falta, sí señor, esto es la experiencia que tiene, se va a ganar una amarilla el de Guaireña, con toda la experiencia. Hay amarilla, vamos a ver quién es el amonestado en el compromiso, Miguel. El 20, Rosalino Toledo. Muchas gracias. Hay otro amonestado, creo que es el segundo en el compromiso, el primero en Guaireña, profe. Asimismo, un abonado de las tarjetas amarillas, Rosalino Toledo. Muchas gracias, claro que sí. Cuando hay tiro libre, sector izquierdo para el 12. Fabio Agüero Concejal 2021 comprometido con la gente de lista 4X, audición 3 de Luis Ramírez PL Real, lista 99, audición 1, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz. Vamos a ver qué ocurre aquí de pelota parada, va a autorizar al juez. Vamos a ver, está el Palito Mendieta de vuelta, viene el centro en la media luna, para quién, para nadie. Insiste vuelta, rebote, cuidado que aquí sabemos que tiene mayor precisión en la velocidad. Insiste de vuelta con el número 7 Salina, avanza de vuelta para quién, primero Palito, deja cortita, ya está saliendo el 12. Cecilio González de Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, Alianza de Seguro y Reaseguro en kilómetro 30, Itagua, David, Convenciones 0982890-093. Insiste Aguilar de vuelta, vamos a ver con quién se apoya, parece que Salina lo tocaron de vuelta. Sí señores, lo están machucando aquí a los jugadores del 12 de octubre. Sí señor, era el volante Mendoza, tiro libre mitad del terreno para el 12. RB Centro, la ubicación en kilómetro 30, Itagua, Dona Bella, Coafer, Gasparro y Francisquina, Carmen de Peña, Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Es así, señora, y se ríe Jorge también, ahí le va a tener. Vamos a ver con el número 24 Aguilar. Vamos a ver dónde puede acumular bien el centro, media luna, es para quien, cuidado. Sagaquer insiste otra vez. Avanza el 12, vamos a ver si ganó la posición. Amariel, no señores. Ya saca Paniagua, recupera de vuelta César, insiste de vuelta para Palito Mendieta. Otra vez lo tiene ahí por el sector izquierdo, para quien, para nadie. Para nadie, pero va a ir a pellizcar por lo menos el Palito. Se ganó un lateral por el sector izquierdo, para arriba, seguro el 12 de octubre, Adolfo. Comercial Estigarribia, tu centro de compra, al por mayor y menor en dirección Teniente Teo Martínez, casi 27 de junio, celular 085-905-747. Chiste de vuelta, vamos a ver. Avanza, vamos a ver dónde está. Insiste para Ariel Núñez. Vamos a ver cortita vuelta para el Palito Mendieta. Viene el centro, para quien, para nadie. Rechaza como venía agua. Baja como viene Aguilar. Insiste vuelta por otro sector. Vamos a ver si viene el centro del Río. A ver en media luna. Baja como puede. Para quien viene. ¡Remate! ¡Tablazo! Que saca Ariel Núñez. Fenomenal. Fenomenal. Espínola, profe. Espectacular Espínola, el Chino Barrios, un centro al corazón del área, ganó Marabel, peinó, José Ariel la bajó de pecho, le pegó de aire, lo fusiló prácticamente a Espínola, espectacular la salvada del arquero de Guaireña, llegó el 12. Es así, señores. Qué tremenda tapa de Espínola, Jorge. Como un fantasma, Ariel Núñez prácticamente recibe ese balón y le pega como recibía el Cenizo Núñez. Tapa el obetense Espín. Es así, señores, otro molestado en el compromiso, Miguel. Sí, señor, el 4 de David Mendoza. Muchas gracias, claro que sí, Jorge Mendoza, el número 8, cuando tiene el balón de vuelta, va con todo, David. Vamos a ver, señores, va a autorizar el juez de compromiso. Ahí viene, vamos a ver dónde puede acomodarse. Está 3/4 de cancha. Espínola, qué tremendo. Viene el centro y sale a descolgar con seguridad el portero de Guaireña.
Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, opción 3, Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, licenciado Gloria Salina, equipo joven, lista 7, el compromiso con la gente. Marcamos el tiempo de juego. Operativa Ipacaray, limitado al servicio de la gente y el tiempo de juego, 15 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Pedro. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 16 del torneo Apertura 12 de octubre, está cayendo Logaina Guaireña por 1-0. Cooperativa Cerro Muy limitada, kilómetro 34 y medio Ipacaray, 0981-901-370. Y acá nos complicamos de vuelta. Ay, 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 señor, está teniendo de vuelta para Salinas. Viene el centro, está en el área, viene a ras del piso. Y lo que nos salvamos de milagro, señores. Otra vez una jugada calcada por derecha y de vuelta ahí. Me pareció que de vuelta ingresó Núñez, profe. El sector que más le gusta a Guaireña, el sector derecho de su ataque, el izquierdo del 12 de octubre, donde estamos más flojos. Aquí cerró muy bien Víctor Barrios y se salvó el 12 de octubre del segundo gol guaireño. Cuidado, señores, que están gusto y paladar por el sector derecho. Y aquí se desprendió Jiménez de vuelta, la primera que se desprende y mira lo que hace. Hay tiro de esquina por derecha, autoriza el juez. Viene el centro, el corazón del área de vuelta, lo ganaron de vuelta. Ay, señores, cuidado que quedó. Esta Candia para quien se le fue el balón por un costado, el lateral de su terreno para el 12. Estamos sufriendo. Y estamos sufriendo, profe. Sí, porque le cuesta a Rubén Ríos. El esquema de Pedro Saravia, ya sea con 4 volantes. Si jugamos con 4 volantes, los dos definidos de doble 6 o el doble pivot defensivo es Marcelo Paredes junto con Juan Aguilar y Ríos tirado un poco por izquierda. Si somos 5, si el 12 de octubre juega con 5 volantes, el que se tira por izquierda es José Ariel. ¿Qué pasa? José Ariel no retrocede, no marca y la cobertura de Ríos no llega. Entonces Mendieta siempre se encuentra con las proyecciones de Aquilino Jiménez y la velocidad de Fernando Romero que le está costando al jugador de 12 de octubre. Es ahí donde el sector izquierdo de la defensa del 12 de octubre está teniendo problemas y le gusta atacar por ese sector al equipo guaireño. Es así, señores, claro que sí, los comentarios del profe Jorge presentado por Cooperativa Ipacaray, limitado al servicio de la gente. Y acá protestó algo Candia porque dice que le dieron un codazo, Jorge. No. Inclusive, ¿Para qué lo llaman? Sí, bajó con el brazo también el Chano. Y saca provecho para darle dolor de cabeza a la defensa, justamente ganando el fondo, sacando pases contra piernas, complicado con los velocistas por ese sector y le cuesta allá a los lentos que están marcando por esa zona. Julia Dosa, al que el fin de semana anterior no le cobró un penal el más grande que la olla cerró, es así. Con un casi le sacan la cabeza a Villasanti. Y esto por un codo abajo, ¿verdad? De la parte de abajo del cuerpo de Candia. No sé si eso es lo que están chequeando. Carlos Paul fue el árbitro. Carlos Paul, y ahí. Gracias, profe. Va a registrar el VAR ahora. ¿Sí? Van a registrar el VAR. Ahí te dice. Un supuesto mano dentro del área del 12 de octubre, lo que protestaron la gente de Guaireña y lo están avisando del VAR y ahora va al monitor para chequear lo que sucedió, si fue mano o fue mano del Chano Candia de salida. En ningún momento se ve eso. No, el golpe es lo que quieren ver. Chano se apoya por el Sí, golpe, ¿sabes? eso es lo que hay que cobrar primero, no el codo. No. ¿Eh? Yo no veo penal. No, tampoco es para llamar. Eso es lo que yo digo, tampoco. Pero tan suerte que tenemos nosotros. Ahí está el codo supuestamente, mira. Ahí está, mira, el codo ahí. Mira, es casual. Mira, eso sí cobra. Vamos a ver. Déjate de joder, ¿sí? Registra el VAR, cobra penal. No. Penal, Juliadosa. No, te dije que era el codo lo que cobra. No. Ay, señores. Lo está sufriendo el 12, lo que ha sufrido Cerro. Increíble. No, señores. Díganme si esto es injusticia. Y sufre todo el fútbol paraguayo, Pedro. La interpretación de la gente que está en el VAR, estas jugadas en los países de primer mundo, no se dejan pasar. En eso no voy a coincidir contigo, profe, porque la última en el Premier
Hay uno que gira para extenderse en el partido de la Premier, ¿verdad? Gira y va el brazo por una de las caras. El árbitro ahí mismo cobra, pero no le llama al VAR. Era entre uno de los que están en media tabla. Por eso te digo, Pedro, la utilización del VAR. Ahí concuerdo contigo, profe. Tenés toda la razón. Ahí concuerdo contigo, profe, de que se mal utiliza. Vos tenés el VAR, ¿verdad? Pero yo tengo en la Premier, ahí mismo el árbitro de cancha cobró. Esto para el árbitro era una jugada casual. Ahora, Casual. El VAR es el que lo llama Así a mismo. Juliado. Y él tenía que decir, para mí es casual y punto. Señores, ahí Chano protesta. Pero el árbitro es el que decide último. Y por eso hizo el profe. Esto es la Premier, no te cobran por VAR. Cuidado, señor, está Chano. Mira el remate. Muy bien, Rodríguez, señores. El balón por línea Para de eso tanto fondo. reclamó Chano. Sí, y ahí está. Pero, reitero, esto sí tiene que cobrar el árbitro de cancha, no el VAR, porque es una jugada casual. Y no, es que le reventó, profe, no, es que le reventó. Pero, sí, el VAR le llama para que vea, Pedro. Sí. Porque él no tiene visual ahí de la jugada, ¿verdad? Y él cuando se va a ver, ahí tiene que decir, no es penal y punto. Pero al final, él también se pone de acuerdo con la gente del VAR. Tiene que decir, no es jugada de penal. Y eso es lo que estaba también, dijo el profe, de que con el VAR nadie cobra, pero sí en cancha te cobran así, si vos ves. Pero esto ni con el sistema no te pueden cobrar, esto es increíble. Hay tiro de esquina, señores, hay tiro de esquina y acá todo lo que se tocan. Déjense joder, muchachos, después te cobran cualquier estupidez. Cuidado que va a venir el tiro de esquina, vamos a ver, va a autorizar el juez de compromiso. Y una cosa, cobrar lo que tenés que cobrar y punto, ¿verdad, profe? Y también, ojalá que se juegue. Ya Autoriza bien el centro, en el corazón del área. Muy bien, Rodríguez. Con seguridad está descolgando. Marcamos el tiempo, Adolfo. Cooperativa Ipacaray límite del tiempo de juego. 22 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta a Luga Termo, Pedro. Sí, señores, claro que sí. Fecha número 16 del torneo de apertura de Luis Alberto Salinas, 12 de octubre. Está cayendo el Gaina Guareña por 1-0. Excelente la transmisión, dice Darío Morales de Capiatá. Excelente, está saliendo, dice. Muchas gracias a todos los que están en plena sintonía acompañándonos con esta transmisión. Pero qué bárbaros. Hay cosas que te dan impotencia, hay cosas que de repente decís, estos son increíbles. Insiste de vuelta, por Guireña, ¿sí? ejemplo, Pedro, el partido de la final de la FA Cup, el Chelsea metió un gol y el VAR lo llama y estaba adelantado el jugador del Chelsea, medio hombro prácticamente, ¿verdad? Y para eso, por ejemplo, sí, espectacular, sirve la tecnología, cuando festejaba todo el bullicio, ¿verdad? Y era posición adelantada del jugador del Chelsea, porque hay veces que el VAR, por ejemplo, de repente es injusto en algunas jugadas que deja seguir y en otras, en esta clase de ocasiones, por ejemplo, sí sirve, ¿verdad? Porque cuántas veces, por ejemplo, se han convalidado goles como de 1 metro de adelantamiento y eso, ¿verdad? Justamente por eso también, Jorge, Pedro, Adolfo, excelente la tapada de Rodolfo Rodríguez, pero yo hasta que no se ejecute el córner no estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la marcatoria del pie, si que estaba en la línea, si no estaba en la línea, un pasito adelante, un pasito. Se podía haber repetido el penal también, ¿verdad? Entonces, uno se queda con esa incógnita de que si lo atajó bien o no lo atajó bien. Buena acotación, profe. Muy buena acotación porque nosotros ya dudamos todo ahora. Ya dudamos todo acá. Sí. Encima estaba cansado, pero eso no sé del por qué no le descansaron a él también. Lo tuvieron puesto a Ayala, por eso. Lo mismo Paulo. Le está costando al 12 ese sector izquierdo, como vuelvo a repetir yo. Y Pablo da Silva que le cuesta la carrera, ¿verdad? Porque el sector izquierdo de la defensa del 12 de octubre es donde Ríos lo vemos muy metido hacia el medio. Y José Ariel lo mismo. Entonces Mendieta siempre queda 2 contra 1. Por eso le están ganando mucho la espalda, le están ganando siempre al Palito Mendieta. Así mismo, totalmente de acuerdo. Totalmente por la cuestión de la figura que quiere hacer Pedro, pero no le está saliendo. Lastimosamente, son largos están quedando en ese sector. Vendemos
Vamos, Adolfo. Tornería Salinas de Juan Salinas, apoyando al 12 Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y la pasito del Mercado Municipal. Fisioterapia y Kinesiología de Silvio Centurio 09824 65 332. Vamos, palito, mete esa pelota con Barbaguega. El empate, por lo menos para tranquilidad. Autoriza el juez, viene el centro, segundo poste. Vamos a ver quién baja, quién ingresa. Y saca perfectamente, me pareció que ingresó muy bien ahí para sacarlo. Mendoza insiste de vuelta, otra vez en el centro. El balón se pierde por un costado, lateral ofensiva. Muy cerca al banderín derecho, juega rápido, insiste de vuelta. Vamos a ver si viene el centro para quien Brana. Y tiene vuelta Richard, insiste, sáquelo. Víctor viene cerrado, ¿para quién? Para nadie. Paniagua de vuelta, otra vez recupera Aguilar, ¿para quién? El balón se pierde por un costado. Ay, para nada, Jorge. Bueno, y aquí otra vez una equivocación. Recupera la segunda pelota, pero no saben qué hacer con ella para volver al ataque y el mal pase. Para por lo menos mantenerse ahí en campo rival. Es así, señores, marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Cooperativa Ipacará ilimitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Ferretería San Roque. Es así, señores, fecha número 16 del torneo de apertura desde Luis Alberto Salinas. Está cayendo el 12, lo gana Guaireña por 1-0. Lealtad y trabajo, Luis Torales, lista 31, edición 3, movimiento nueva dirigencia colorada, comercial de IBA, pasito del mercado municipal, comercial, J.A. Mueble, en kilómetro 25, compañía Cañada. Insiste de vuelta, otra vez lo tiene ahí David, viene David más atrás de vuelta para Espínola, vamos a ver, presiona el lobby en el centro, el balón va a ir por un costado, ganó la posición de vuelta, Víctor, insiste, revienta, saca como puede Candia, de pecho baja Da Silva, lo deja para Aguilar, insiste de vuelta, cortita para Río, vamos a ver qué hace Río, con quién juego, dice, está José Ariel Núñez, insiste de vuelta, otra vez cortita para Palito, está Palito por izquierda, tiene que hacer la diagonal, entra, ingresa ahí, vamos a ver para quién, tiene que retroceder esa jugada, lo deja el experimentado Da Silva. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3, doctora Juana Luisa Barrio, profesora Sonia Baeduche, Genuina Itagüeya, lista 4 y opción 6. Está Víctor de vuelta, habilita de vuelta, vamos a ver dónde hace que hace Richard, vamos a ver, otra vez insiste, quiere hacer la pared con Barrios, otra vez ganó, no pierde, recupera, insiste de vuelta más atrás, lo va a dejar ahí para Paulo Da Silva, toca y toque, territorio de Guaireña, viene al centro, y lo va a ganar Ariel, para quien bájelo ahí, está Palito, pero primero me pareció que llegó Salinas para sacar por un costado, lateral por el sector izquierdo en ofensiva para el 12 de octubre. Hilario Monzón, candidato del pueblo, Movimiento Independiente de los Trabajadores, Hilario Monzón, concejal 2021, licenciado de Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. Ahí lo vemos también a José Ariel Núñez, y el manual lo va a hacer el Palito Mendieta. Ahí lo va a estar muy cerca del banderín izquierdo. Viene el manual, está en el área. Vamos a ver si quién gana. No pudo, revienta, saca como puede Paniagua. Insiste de vuelta Aguilar, de cabeza, baja muy bien para quién. Para Palito Mendieta. Vamos a ver si le desprende, avanza. Vamos Río, va a sacar el remate ahora de piso. Y lo saca por el costado. Paniagua quiere ganar la posición. Muy bien aquí Aguilar. Gana la posición. La posesión de balón lo está teniendo a 12 de octubre. Perdimos fácil aquí. Ya está saliendo Guaireña. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9, licenciada Elisa Filardía, lista 31, nueva dirigencia colorada. Insiste, juega rápido y el balón envía de vuelta ahí, sáquelo rápido, muy bien César, insiste de vuelta, otra vez lo tiene para Río, avanza por el sector, era Marcelo, avanza por el sector derecho, quería ir Barrios, vamos a ver para quién ingresa, saca como puede, no ganó ahí Marabel, cruza otra vez, los centrales revienta por un costado, hablamos de Paniagua. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente, lista 4X, opción 3 de Luis Ramírez Pérez, realista 99, opción 1, Dora Bella, Confe Gaspar y Francisquina Carmen de Peña, Arturo Cabrera, precandidato a concejal, movimiento con Corea Colorada. Balón se pierde por un costado lateral en su terreno para el 12. Cota, construcción de Jovino Amarilla, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente, movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz. Vamos a ver, insiste de vuelta por derecha, gana muy bien aquí la posesión, avanza, vamos a la derecha, sí, viene el centro, cuidado, se desprende, va con todo, vamos a ver, tiene la fuerza, va a sacar, ahora sí, vamos a ver si puede acomodar. Y se gana un tiro de esquina, sí señor, por lo menos con la guapesa de Richard Salinas, profe. Incisivo Richard Salinas, amaga aquí, amaga allá, lo tuvo a mal traer al Chano Candia, se ganó un tiro de esquina, vamos a ver si el 12 de octubre aprovecha esta pelota parada. Es el momento de empatar, es el momento del 12 de octubre, autoriza, viene Ariel Núñez en el corazón del área, no podemos prosperar todavía, insiste de vuelta otra vez, no ganó
nos dieron de vuelta, lo tenemos que aprovechar. Está Ariel Núñez, se desprende por derecha, se cayó, dice el asistente, también el árbitro. Ya prosigue, el balón está en mitad de terreno para Guaireña. Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10. Audición 4, Cecilio González, Hugo Noedia, Esperanza Republicana, precandidato a intendente, lista 10. Aquí lo presiona de vuelta, vamos a verlo, va a ganar Ariel Núñez. Le pone el cuerpo de taco, quería hacer una jugada clave como para salir. El balón de vuelta ahí, mitad de terreno, insiste de vuelta, quiere llevarse. Me pareció que el Parra, no señores, se le fue el balón. Va a ser lateral su terreno para su 12 de octubre. Cleni Viera, concejal, lista 8, audición 3, Movimiento Participación Republicana, Cleni Viera, Derny Ramírez, PLRA, lista 99, audición 1, Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente, lista 4, X, audición 3. Tapalita, ahorita de vuelta para Río, más atrás, mitad de terreno, otra vez para Aguilar, está tocando y tocando el 12 de octubre, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaré, limitado al servicio de la gente, CRC Electrodoméstico, y el tiempo de juego 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Cerro muy limitada. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 16, torneo de apertura. 12 de octubre está cayendo, lo gana Guaireña por 1-0. Comercial Estigarribia, tu centro de compra en Barrio San Roque, calle Teniente Esteban Martínez, casi 27 de junio. Insiste de vuelta. ¿Esto es el ritmo que quiere Guaireña, Jorge? El 12 de octubre que se equivoca mucho también, no tiene mucho la pelota. Y Guaireña que pesca justamente por el error del cuadro. Aquí, señores, de acá es sentido Núñez. Momento interrumpido en el compromiso. Ahí van a pedir la parte de la sanidad que ingresen. ¿Solo cayó Miguel solo o hubo algo con el número 21 de Guaireña? Muchas gracias, Miguel. Así que, señores, vamos a ver, entonces son 15. Esta es una información que está viniendo e inclusive los grandes, ¿cómo puedo decirte? Dirigencia o los Puguazú de River Plate, hablando de Argentina, ya están hablando diciendo de que esto es inhumano, esto no puede ocurrir. Ya quieren que se suspenda el superclásico, creo que es mañana, profe, ¿verdad? Jorge, Carlito y Adolfo. ¿Y por qué no empezó? Ya 15 ¿Y por qué no dijeron los dirigentes de River cuando misma cosa sucedió con Banfield? Así mismo, ahí está. Ahí está, la misma cosa ocurre aquí, cuando le ocurrió al 12. Y cuando Cerro tenía cantidad de cosas, era superclásico y todo alardearon, hasta la prensa, porque querían postergar. Ahora misma la prensa, mismo todo, dice, así nos pueden jugar. Viene el centro, está rechazando, vamos a ver si ganamos la posición de vuelta. Insiste, anímese, viene el remate. ¡Espínola! ¡Espínola! ¡Otra vez Espínola salvando el pórtico de Guaireña, profe! Asimismo, presión del 12 de octubre. Guaireña que le cedió terreno, le cedió campo al 12 de octubre. Aquí se animó Marcelo Paredes, le pegó de media distancia. Volada de Espínola para sacar la pelota espectacularmente al tiro de esquina. Es así, señores, y aquí cae. Al caer golpea. Creo que tipo, ese como nos dan ¿cómo se llama cuando te golpean? El tipo cuarto ojo, Jorge, es así. Cuando cae y se golpea. Sí, imagínate la volada que hizo Espínola, ese gran remate de Marcelo Paredes, acechando el 12 y otra vez ahí Espínola que acalla el grito de gol del 12. Autoriza el tiro de esquina por izquierda, viene el centro, no, el corazón del área, ganaron ahí, quedaron bollando, nadie quiere rematar, rematan los muchachos. Ay, 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 señor, está César, arroda el piso, viene el empate. Ay, 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 señores, como los diablos. ¿De dónde salió Espínola para callar otro grito de gol? Estaba hacia su derecha, por Dios, y extendió tal cual largo es. Yo no sé con qué sacó, lo sopló, no sé cómo llegó, pero sacó a un costado línea de fondo, profe. Cabezazo de Junior Marabel, espectacular estirada nuevamente de Héctor Espínola, el salvador de Guaireña en estos 5 minutos. Espectacular el arquero, excepcional Espínola. Viene el centro otra vez, saca de vuelta consecutiva, otro tiro de esquina por derecha. Rápidamente vamos a estar en instantes con Miguelito con otro cambio. Mirá lo que tiene, mirá lo que tenemos. Yo pensaba que ya era gol. Muy bien lo de César, agarra del piso y mirá lo que hace. No sé cómo llegó.
Tremenda tapada, increíble. Un diablo Espínola. Vamos a ver, señores, otra vez ahí la tapada. Monumental. Monumental, señores. Esto realmente dice, soy yo, ya está saliendo Guaireña. Estamos con la información. Información presentada por el concejal Fabio Bueno. Primer hombre de relevo en Guaireña, obligado, Miguel. Cambio del cuadro guaireño, ingresa con la 11 y se retira. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, Miguelito. Así que obligado. Salió nomás a Núñez, Ingresa Alex Cáceres. Cuidado que va de vuelta, lo va a quedar de vuelta. Vamos a ir. Remátelo. Hay que buscar de fuera, de donde sea, porque eso es lo que puede llevarnos por lo menos al empate, profe. Así mismo, Pedro. Y Guaireña, que le cedió terreno al 12 de octubre. Obviamente se ve que Guaireña retrocedió líneas, le dio el protagonismo al 12 de octubre. Y el 12 de octubre tiene que ser pensante, con buenas ideas, ser paciente para poder llegar al gol de la paridad. Porque Guaireña prácticamente está pescando al contragolpe, tener la oportunidad de salir rápido. Ahora el ingreso de un rapidito por otro rapidito, como se dice, Alex Cáceres por Jorge Núñez. Pero Guaireña le cedió terreno al 12 de octubre. Le dio balón, le dio espacio. Ojalá el 12 de octubre pueda aprovechar esto y llegar a la igualdad. Los comentarios de Jorge y Marcelo presentados por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por el Grupo Itagua S.A. 36 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta David Confecciones. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 16. 12 de octubre está cayendo, lo gana Guaireña por 1-0. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento Esperanza Republicana. Lista 10, Hugo Noé Díaz. Insiste de vuelta, otro avance, se desprende, baja muy bien, vamos a ver dónde puede acomodar el balón, a ver si tiene que retroceder, baja muy bien Ariel Núñez, con quien me apoyo, quien se abre, dice, se desprende, vamos a ver, insiste de vuelta, otra vez tiene que buscar aliarse ahí, menos mal que se desprende, lo deja para Palito por izquierda, va a venir el centro, no pudieron ingresar, vamos Río, insiste de vuelta ahora Marcelo, habilita de vuelta para Barrio, para quién, para dónde, a cualquier parte, el balón sobre el travesaño va a ser salida, que de meta para Guaireña. Estamos por lo menos tratando de llegar. Es algo, como diría Jorge, no es el camino adecuado lo que está haciendo el 12. Sí, ya tuvo. Yo creo que tiene amplio merecimiento ya el 12 inclusive de empatar, pero lastimosamente está un candado en el arco de Espínola que ha tapado ya varias jugadas de gol, los remates de gol inclusive, una bestia de esta noche, tiene un resorte por decir ahí en sus pies, por eso el partido está 1-0. Así mismo, señores, me parece obra y gracia, se llama Espínola, Héctor Espínola, profe, por obra y gracia del portero que está endiablado esta noche. Así mismo, Pedro, pero como dijiste, creo que es el camino, el 12 de octubre tiene que ser paciente. Marcelo Paredes está poniendo el equipo al hombro, es el hombre que recupera, el hombre que distribuye en el 12 de octubre y los dos laterales se están soltando, tanto Barrios como Mendieta. En esta última Barrios se apuró, terminó mal la jugada, pero el 12 de octubre está abriendo la cancha, llegando por los laterales y metiendo centros al área de Espínola, que por rendimiento se le dio la oportunidad, aprovechó la misma y le ganó el puesto a un experimentado como Ignacio Don en Guaireña. Es así, señores, claro que sí, cuando el balón está en ofensiva lo tiene Bravel, lo hicieron un sándwich ahí, hay 3/4 de cancha, juegue rápido, tiro libre para el 12. J. Construcción de Joven Amarillado, una bella con Fergas Parro y Francia de esquina, Carmen de Peña de Río Ramírez, PL Realista, 99, Oición 1. Es así, señores, hay tiro libre, vamos al coraje de pelota parada, esperemos por lo menos ir con un empate a vestuario para que sea otro partido en el segundo tiempo, porque se nos puede complicar si no viene rápido el empate. Va a autorizar el juez ahí por el sector izquierdo, vamos a ver, me parece que Palito de vuelta va a autorizar, está por zurda para entrarlo, vamos a la autoriza, viene el centro, ganó Ariel al otro sector, para quien, para nadie, revienta, lo va a dejar bollando de vuelta ahí el de Guaireña, y sigue de vuelta, tiene Parra, lo está acomodando, lo tocaron, dice, hubo falta, es una falta técnica, hablamos del número 18, Romero, Jorge, falta táctica, es así, señores, va a ser salida para Guaireña.
Sermi Tejido, la solución a su cercado en kilómetro 28, celular 0183 70 67 89. Licenciada Gloria Salina, equipo jovenista 7, el compromiso con la gente. Aquí de vuelta, señores, vamos a donde puede acomodarse. Guaireña que va sacando un buen resultado por el momento. Muchas gracias a Espínola. Eso tienen que decir los guaireños. Aquí lo tiene el Chano Candia. Balto sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Bodega SI de Esteban González Guasuya. Y construcción de Agustina Costa, kilómetro 32. Viratriz Tornería Salina de Juan Salinas. Apoyando al 12. Chino viene al centro, habilita de vuelta a mitad de terreno. Quiere ganar la posición, lo deja de vuelta Chano. Insiste de vuelta para David. Avanza de vuelta. Otra vez tiene su terreno. Deja para Chano. Vamos a ver para quién. Sintoniza, lo tiene de vuelta por Romero. Avanza de vuelta. Está. Vamos a ver Mendoza. Habilita por izquierda. ¿Para quién? Para nadie. Ya rechaza como puede. Va a recuperar el 12. No, señores, se le fue el balón. Va a ser lateral por el sector izquierdo en ofensiva para Guaireña. Verdulería y frutería Julia, Estela 1 y 2. A pasito del mercado municipal, beneficios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión 082 465 332. Revienta, rechaza ahí. Da Silva lo quiere dar de vuelta para Richard que quiere salir. Insiste para Mabel, quiere ganar la posición, no pudo. El balón más atrás de vuelta para Paniagua. Va a ser salida para Guaireña. Sí, señores, que poco falta. Marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Cooperativa y Pacara ilimitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 40 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Doméstico. Sí, señores, cuando se gana un tiro de esquina Guaireña desde Luis Alberto Salinas, fecha número 16. Está cayendo el 12. Por la mínima, gana Guaireña. Timbalmar lunes a viernes de 8 a 21 horas. 0985-247-559. Licenciada Elisa Vilar, lista 31. Nueva dirigencia colorada. Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús apoyando al 12. Y otra vez le ganaron aquí la posición, pero menos mal que llegó a tiempo, ¿verdad? Pero aquí sí, por lo menos se caía algo simulado. Podría ser una falta en ofensiva, profe. Así mismo, Pedro. Y los pases filtrados a espaldas de los defensores del 12 de octubre es lo que más le está costando. La velocidad de Romero, la velocidad de Cáceres, le está complicando a la defensa del 12. Autoriza en el centro muy cerrado. ¡Oh! Ya salió, quedó por el camino. Ahí Rodríguez viene de vuelta, sáquelo muchachos, reviente. Ahí hubo falta, no, sobre Aguilar. Insiste de vuelta, gana Ariel Núñez. ¿Para quién? Para nadie, pero saca como puede Salinas. Insiste de vuelta ahí, tiene el balón. ¿Para quién? Para nadie. Tiene José Marabel. Habilita de vuelta para Ariel Núñez. Vamos a ver el caño, muy bien, señores, y toda la tranquilidad y la experiencia que usa Ariel Núñez. Tira libre mitad de terreno para el 12. Ferretería San Roque, artículo de ferretería en general. Teniente Esteo Martínez, esquina Cabo Núñez, doctora Juana Luisa Barria, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3. Ahí, le hace un caño. Así mismo. Nuevamente ha advertido Candia, pero no ha amonestado. Así es. Después que termine el partido, si quieren sacar la amarilla a la segunda. Creo que en el el centro, sí. creo Cuidado, que está en el área, ganador. Saca Paniagua. Insiste, revienta Romero por un costado, Jorge. Puede ser también que por ahí esté. Conocido, que dé una chance más, cuidado. No, sí, en serio te digo. No, así es. Así mismo. El manual hace Chino, vamos a ver para quién. Viene el manual, está en el área, lo ganó Ríos, cuidado que hay penal, señores, no tocaron, no dice el árbitro. Vamos a ver si esto es para VAR, porque para nosotros es rápido. Para nosotros es rápido, pero cuando a favor, vamos a ver, se toca ahí. ¿Qué viste desde ahí, Miguel? Bueno, fue una jugada rápida en que Ariel Núñez quiso quitar y bueno, lo buscaron ahí. Vamos a ver si el árbitro esta vez también se respalda del VAR. No pasó nada, profe, ¿no? Para mí que no pasó nada, mucha experiencia de Paniagua, quedó bien parado y es José Ariel el que busca el contacto. Me parece que antes tenía que tirarse, no después. Porque acá el teatrito no creo. Pero bueno, por lo menos le van a decir algo a Julia Dosa. Aparentemente no. ¿Para vos, Jorge? No, No, porque se tira a destiempo. Y tiene que tirarse en el momento que salta junto. Ahí tenía que haberse tirado. No después. Por esa razón, ahí lo tiene. Está en ofensiva de vuelta Guaireña, Adolfo. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3, licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. Hiciste de vuelta, vamos a ver si ganábamos, no pudo Chano de vuelta, habilita de vuelta para Mendoza, lo tiene de vuelta Lino, hiciste de vuelta David, revienta, saca para quién, vamos a ver quién quiere prosperar, arriba Romero de vuelta, no pudo, saca como puede, ahí Da Silva, insiste de vuelta, bajemos el balón, pero bajo los de Guaireña.
Insiste de vuelta, 3/4 de cancha perdió, recupera el 12, avanza, insiste bien, la contra para quién, no va a llegar para Ariel, primero llegó ahí el central Quilino, era para el portero Espínola, va a ser salida para Guaireña. Hilario Monzón concejal 2021, Movimiento Independiente de los Trabajadores de Itagua, Hilario Monzón, Timbalmar, lunes a viernes de 8:21 horas, 0985247-559. Cuidado señores que se desprende de vuelta, avanza por derecha, vamos a ver, le ganó la posición Romero, insiste de vuelta, otra vez ahí, sacan los muchachos, ese es el sector preferido de Guaireña, insisto Alina, avanza de vuelta, vamos a ver dónde va a acomodar el balón, viene el centro, para quién, para nadie, saca Da Silva, vamos Río, baja de vuelta para Aguilar, ya está saliendo el 12. Rápidamente, Pedro, con este resultado parcial, el promedio de los penúltimos 3 equipos sería de la siguiente manera: Sol de América con 1,096, Sportivo Luqueño con 1,139 y con la derrota parcial del 12 de octubre queda a 1,183 y River Plate en el último posición con 1,089. Cuidado señores, claro que sigue River y si termina supuestamente el torneo este año, ¿quién varía para...? Viene el centro cerrado, cuidado, casi se complicó el central, casi se complicó ahí el central de Guairena, llegaba, parecía algo de que no llevaba peligro. Lo del centro de Chino me parece, profe. Así mismo, Pedro, e insistimos con esto, es el camino, los autores tienen que abrir la cancha, que los laterales se suelten y metan esta clase de centros al área, pero también tienen que llegar los delanteros. Aquí picó el primer palo Marabel y nadie llegó al segundo. Viene el centro cerrado. Centro sacando, cuidado, Ariel viene el centro cerrado, viene vuelta al palo. No señores, me hago por el gato, por Dios, este es Marabel. Esto no, señores. Ay, la vez pasada creo que Tacuara le ayudó para hacer algo. Por Dios, señores, no sé qué pasa aquí. Pero otra vez juegan los palos, profe. Así mismo, centro de José Ariel Núñez, atropellada de Junior Marabel, cabezazo que caprichosamente pega en el palo derecho de Espínola, que se quedó clavado mirando. Caprichosamente ese balón no entró, el 12 de octubre, cada vez más cerca del empate, aunque ya está por terminar el primer tiempo. Ay, ¿qué tiene ese arco o qué tiene Espínola, Jorge? Basura ahí, increíble lo que supiera otra vez Marabel, se le movió largo como dice, y otra vez el balón que pega en el poste, otra jugada importante, los octubre ya tiene amplio merecimiento para empatar y no se le puede dar el merecimiento, ya lo tiene, lastimosamente con este marcador adverso tendrá que ir a vestuarios y volver a cambiar. Completamos, Adolfo, con el tiempo. Tiempo de juego presentado por el Cooperativo Hipocaray Ilimitada. Tiempo cumplido, 47 minutos de la primera tabla. El marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico. Es así, señores, Luis Alberto Salinas Mecha, número 16, 12 de octubre está cayendo, lo gana Guaireña por 1-0. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 49. ¿Quién es el último amonestado? Cuidado, remate. ¿Quién es el último amonestado en el 12 de octubre? El 24 Juan Aguilar. Muchísimas gracias, claro que sí. Ay, señores, no se quiere dar. Terrible lo que está pasando. Ay, esto ya es algo que no sé si tiene bruja ahí o algo está ocurriendo con el portero, con el arco de Espínola de Guaireña. Alugatel Artesanía General 0971 2665 83. Profesora Sonia Baeduche Genuina Itagüeña, lista 4 y 86. Insiste otra vez aquí, Barrio quería hacer con Salinas, revienta, saca como puede el Chano, vamos a ver, insiste, quiere recuperar de vuelta ahí Barrios, va a recuperar, baja muy bien, insiste de vuelta para arriba, vamos a ver, avanza, a ver si cómo sale, cuidado, insiste de vuelta Marcelo, baja muy bien para atrás para el Ipacarayense, Palito Mendieta, viene el centro para quien, para nadie, el balón a los pies y después las manos de Espínola. Copetín Colman y familia apoyando al 12. Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso. Lista 9, opción 4, Frente Integración Liberal. Sí, señores, vemos este portero, todos los motes le va a quedar bien en este momento. Cuando ya está a mitad de terreno para el 12. Comercial Luis Fer, venta de mercadería en general, General Caballero, casi defensor del Chaco, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Vamos a ver, señores, se desprende vuelta, Guaireña por el sector izquierdo, quiere ganar la posición ahí, Romero insiste de vuelta, que bien está llevando, cuidado, otra vez insiste, gana la posición, saca como puede Aguilar, le va a quedar de vuelta para quién, se le fue el balón por un costado, es lateral ofensiva para Guaireña, aquí me parece que lo va a hacer David Mendoza para
que pueda el balón ir hacia el área de Rodríguez. Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10. Opción 4, licenciada Gloria Salina, equipo joven, lista 7. El compromiso con la gente, Hugo Noé Díaz. Movimiento Esperanza Republicana, lista 10. Hugo Noé Díaz. Hiciste de vuelta, es lo último que del compromiso. Se va a ir el balón por línea de fondo. ¿Qué dice el árbitro? Me parece que vamos, vestuario, nada más. Final del primer tiempo. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Miguelito, me parece que hoy se vino con todo Espínola, ¿eh? Sí, bueno, básicamente el arco embrujado del arquero de Guaireña Héctor Espínola. También cabe destacar la pregunta que me hicieron en el estudio ante el inicio sobre el arquero Cardoso. Es un cambio, la técnica que realizaron para dar más descanso a Mauro Cardoso. Por eso, en la noche de hoy, gran gestión del arquero suplente Rodolfo Rodríguez. Es un cambio técnico, por eso Rodolfo Rodríguez en la noche entra en el arco del 12 para dar descanso a Mauro Cardoso. Perfecto, Miguelito, a descansar un rato, comer, creo que llevaste algo de picadita de asado y demás cosas. Descansar un rato, volvemos para la etapa complementaria. Nos quedamos con el comentario intermedio del profe Marcelo y Jorge Villaverde, una presentación de Cooperativa Hipócrata Ilimitada al servicio de la gente. profe. Sí, se van los primeros 45 minutos con derrota parcial del conjunto itagüeño. Un gol tempranero, un gol de vestuario de Guaireña. El 12 de octubre fue el primero que intentó, que tras una presión de José Ariel Núñez, un mal despeje de Espínola, Ríos que no pudo controlar el balón. Fue la primera que tuvo el 12 de octubre. Y en la primera de Guaireña, Romero, quien desborda por el sector derecho, mete el centro al medio, donde llega Jorge Núñez para empujar y marcar el gol que ahora por ahora le está dando la victoria a Guaireña. Luego Guaireña se replegó, le dio campo al 12 de octubre. El 12 empezó a avanzar, empezó a jugar, a abrir la cancha por los costados con los laterales. Y Guaireña que salía de contra, y cada vez que metía contragolpe era el sector derecho de su ataque, el sector izquierdo de la defensa del 12, por donde más atacaba Guaireña. Como decíamos, la velocidad de Romero, la movilidad de Jorge Salinas, Jorge Núñez y las proyecciones de Aquilino Jiménez. Y el 12 de octubre tuvo 4 opciones claras de gol. La primera fue ese centro de Barrios que peinó Marabel, donde apareció José Ariel Núñez adelantándose al marcador, bajó la pelota de pecho con el pecho y le pegó de aire, donde Espínola fue su primera gran intervención de la noche. Luego el segundo remate fue aquel disparo de Marcelo Paredes, que tras una espectacular volada la desvió al córner. La tercera, la de Junior Marabel, el centro dentro del área de César Benítez. Marabel con el cabezazo y no sabemos la reacción, la velocidad de piernas de Espínola para volar y desviar esa pelota y sacarla al córner. Y la última, el cabezazo de Marabel, que pega caprichosamente en el palo. Tuvo sus opciones el 12 de octubre, merecía el empate o quizás un poco más en estos primeros 45 minutos, pero en el fútbol de los merecimientos no se viven sino de los goles, y el 12 de octubre le está costando caprichosamente. Está jugando bien, mejoró el 12 de octubre, pero repetimos, Guaireña también le cedió terreno, le cedió pelota, lo está esperando para tratar de contragolpear. Si el 12 de octubre logra empatar el partido rápido en el inicio del segundo tiempo, quizás sea otro partido nuevamente, Jorge. Sí, y después del penal malogrado de Guaireña fue otro el 12 de octubre, y Guaireña que casi no creo más jugadas, no le dio mucho trabajo a Rodolfo Rodríguez. Y el 12 de octubre que fue más con pelotas aéreas que jugadas elaboradas, como lo hizo Guaireña, ¿verdad? De llegar por los costados, enviar pases rasantes contra pierna. Eso no hizo el 12 de octubre. Utilizó más los centros por los costados o el tiro de esquina, o el remate de media distancia, en donde tuvo las ocasiones, en donde creó más, inclusive de esa forma, lo vi también, pero creo que debe de ajustar ahí y debe de buscar alternativas para elaborar un par de jugadas al menos, así como lo hizo Guaireña, para por lo menos encontrar el empate y después ver, buscar otra estrategia para alzarse con los 3 puntos esta noche. Así mismo, Jorge. Vamos a descansar unos minutos y luego instantes para el segundo tiempo.
Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. ¿Cómo votar el domingo 20 de junio? Presenta tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Te entregan el boletín de voto. Firmado por los dos vocales. Coloca el boletín en la ranura de urna. Vota por el candidato a intendente de tu elección. Luego, elegí la lista de concejales. Vota por el candidato a concejal de tu preferencia. Al llegar a este paso, tendrás la posibilidad de confirmar e imprimir tu voto. Posteriormente, dobla tu boletín y entrega al presidente de mesa para que firme y deposite tu voto. Este es un mensaje de la doctora Juana Barrios. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. You're insecure,
Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itahuacotl 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami. En remedios, calidad y variedad. Dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, da la alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. ¿Cómo votar el domingo 20 de junio? Presenta tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Te entregan el boletín de voto, firmado por los dos vocales. Coloca el boletín en la ranura de urna. Vota por el candidato a intendente de tu elección. Luego, elegí la lista de concejales. Vota por el candidato a concejal de tu preferencia. Al llegar a este paso, tendrás la posibilidad de confirmar e imprimir tu voto. Posteriormente, dobla tu boletín y entrega al presidente de mesa para que firme y deposite tu voto. Este es un mensaje de la doctora Juana Barrios.
Bueno, seguimos de vuelta. Estamos aquí para el segundo tiempo del 12 de octubre, Guaireña. Aquí dice el árbitro, acomodamos relojes. Segundo tiempo en marcha. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Aquí de vuelta los primeros segundos, sí señor. Ya estamos también con Miguelito. Los dos equipos sin cambios, Miguel. Los dos equipos, el cambio que produjo el equipo de Guaireña es perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahí el otro Mendoza que hizo la falta es el número 8, Jorge. Ahí, señora, hay tiro libre. ¿Qué pelota tenemos? ¿Qué pelota? ¿Podemos aprovecharlo, profe? No, Pedro, la primera falta, la primera opción de pelota quieta la tiene el 12 de octubre. Vamos a ver, señora, qué puede ocurrir. A ver si rápido viene también el empate. Lo tiene el palito Mendieta. Va a autorizar el juez. Ahora es el momento. Viene el centro muy cerrado. ¡Oh! Y lo ganaron, pero el balón sobre el travesaño. Podría haber sido el empate, pero creo que lo sacó David Ocandia sobre el travesaño, profe. Así mismo, Pedro, el centro de Mendieta la buscó José Ariel Núñez. El balón se desvía. Tiro de esquina para el 12. Viene por derecha. Otra vez, señores, por aquí. Y saca como puede. El ofensivo avanza de vuelta. Lo recupera Reyes. Vamos a ver si viene el centro. Viene el centro para quién. Y otra vez Marabel para atrás. Insiste de vuelta. Vamos a ver qué hace Palito. Avanza de vuelta. Quieren sacar el centro. Vamos, César. Otra vez para quién. Para nadie. Vamos a perder. Va a recuperar. Hizo lo mejor. Ganó en su terreno. Guaireña va a ser lateral para el equipo visitante. Alianza de Seguro y Reaseguro el kilómetro 30 Itagua. David Confecciones 0982890 Cecilio González Esperanza Republicana. Lista de opción 4. Y lo que sacó ahí, vamos a ver. Lo justo y necesario era Aquilino, profe. Aquilino Jiménez, quien cerraba la espalda de José Ariel Núñez. Asimismo, cuando lo tiene de vuelta Da Silva, otra vez va con todo el 12 de octubre en este segundo tiempo. Cuando va y descolega tranquilo, seguro, el portero Espínola. Ahí se llevaron las cabezas. ¿Es así, Miguel? El señor Núñez y el jugador de Guaireña que acaba de rendir en el piso. Asimismo, señores, momento interrumpido era Aquilino. De vuelta, vamos a ver. Y sí, el que lo golpea es Ariel Núñez. Creo que Aquilino es el que se llevó la peor parte, profe. Sí, Aquilino Jiménez, porque llegó primero al balón José Ariel Núñez y luego el choque de cabezas entre los dos futbolistas. Así mismo, señores, sigue en el piso Aquilino. Entró en la parte de la sanidad. Momento interrumpido, Adolfo. Al lado de los San Agustín de Marco Galeano, en Bocayete del Sur, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua. Lista 3, opción 8. Vamos a irnos con Miguelito, vamos a irnos con la banca de suplencia del 12 de octubre. Estamos con la información. La información presentada con el apoyo de Luis Ramírez Pérez Real, lista 99, opción 1. Miguel Román. 1 para Mauro Cardoso, 8 para Ariel Schulman, 9 para Pablo Velázquez, 10 para José Montiel, 15 el Víctor Topocáceres, 27 Inocencio Velázquez y 29 para Jesús Araujo. Seguimos informando, Adolfo. Dona Bella Cofe, Gaspar y Francia Esquina, Carmen de Peña. Los Guaí, Miguel. 12, Oscar Toledo, 3, Francisco Parra, 10, Carlos Lito Duarte, 16, Lorenzo Aranda, 29, Lucas González y 33 para Rodrigo Albornoz. Ya que hubo falta, creo que le dio un toquecito para ver al pasar al número 8. Creo que le da simplemente, a ver, si lo pisa en la punta del botín, profe. Sí, lo pisó Marabel a Jorge Mendoza, que quedó aquejado por este golpe. Así mismo, señores, cuando lo tiene Candia de vuelta viene el centro, 3 cuartos de cancha para quien quiere ganar la posición y Romero no pudo, ya recupera de vuelta 3 cuartos de cancha, insiste de vuelta Río, avanza, vamos a ver quién le desprende, Ariel Núñez, se le fue el balón, pero recupera, avanza de vuelta para Marcelo, vamos a ver qué puede hacer, insiste por derecha, lo va a dejar para Richard Salina, avanza, señores, Richard Salina, y es Salustiano Candia, Adolfo. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente Movimiento Esperanza Republicana. Hugo Noé Díaz, lista 10. Si el balón se espera por línea de fondo, va a ser salida. Sacramento para Guaireña. Servi Tejido, la solución a su cercano en kilómetro 28. Celular 0183-706-789. Vamos a ver, señores, qué ocurre aquí con Espínola de vuelta. Porque en el primer tiempo, mirá un resorte, no sé qué tuvo, qué cuerpo. Parece que, ¿cómo se le llama eso que tiene ese cuerpo elástico, profe?
Sí, mucha elasticidad por parte del arquero de Guaireña, porque sacó 3 pelotas realmente dificilísimas. Una, la de Maravilla del cabezazo, parecía imposible y la sacó Espínola. Es así, señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Alianza de Seguro y Reseguro. Sí, señor, está cayendo el local el 12, lo gana Guaireña por 1-0. Fecha 16 del torneo de apertura. David Confecciones 0982-890-093. Fabio Bueno, concejal 2021, comprometido con la gente lista 4X, opción 3. Vamos a ver la imagen de vuelta. Creo que lo agarra en la cintura Richard. A ver, le lleva, sí señor, le lleva ahí, digamos, la rodilla al costado del cuerpo de Richard Salinas, profe. Sí, Alex Cáceres en ese salto lo golpea con la rodilla en la parte de la espalda a Richard Salinas. Balón se espera por un costado, va a ser lateral para Guaireña. Comercial Estigarribia, tu centro de compras, al por mayor de menor dirección, teniente Esteban Martínez, casi 27 de junio, Barrio San Roque, licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itaguá, lista 3, opción 8. David llama a su compañero, lo tiene de vuelta, más si puede desprenderse del balón, saca por un costado, pierde de vuelta, lo va a hacer para el 12 de octubre. Don Abello, Cofer, Gaspar, Rodríguez, Francia, esquina, Carmen de Peña, la Madre San Agustín de Marco, Galeano, Cayete del Sur, J, Construcción de Comino Amarilla, Arturo Cabrera, precandidato a concejal por el movimiento Concordia Colorado. Donde tira Chino, y de vuelta el Manuel, lo tiene para Richard. Al otro sector está Marabelo, vamos a ver con quién va a jugar, lo dice ahí, está muy bien acomoda, deja más atrás, vuelta para Chino, quiere sacar el centro para aquí, para nadie, lo cruza muy bien Parra, insiste de vuelta, gana, Da Silva, cuidado señor, que puede venir a contra, insiste bien el centro para quien rechaza como podía, muy bien ahí, estuvo prendido César, insiste de vuelta, no se complique muchacho, más atrás de vuelta para Rodolfo va a sacar, revienta a mitad de terreno. Profesora Sonia va de Dulce, genuina y de Huella, lista 4 y audición 6, licencia Elisa Finartiga, lista 31, nueva dirigencia colorada. Él lo va a hacer para el 12 de octubre, dice el asistente, lo corrobora el árbitro principal. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3, Alugator, Muerte San General 0971-266-583. Y de vuelta Guaireña, revienta, saca como puede venir, habilita de vuelta a mitad de terreno, va a ser donde se desprende. Ya recupera de vuelta el 12 de octubre, deja más atrás para Da Silva. El capitán tiene con quién va a jugar, dice, lo tiene Aguilar, sube, le dice, ahora sí, le acomoda por izquierda, lento, seguro la salida del 12. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente, comercial de Ibea Pasito del Mercado Municipal, venta de mercadería en general, Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso, lista 9, opción 4, Frente Integración Liberal. Así mismo, señores, Da Silva de vuelta, lo va a dejar para Benítez, lo va lentamente aquí la salida, lo deja para Palito Mendieta, insiste de vuelta, otra vez hacia la diagonal, quiere acomodarse en mitad de terreno para el capitán. Lealtad y trabajo, Luis Torales, lista 31, opción 3, movimiento, nueva dirigencia colorada, Luis Torales. Insiste Ariel Núñez, lo tiene cerca también ahí, se desprende ya. Está teniendo el balón, quiere jugar y lo va a hacer de vuelta por Martínez. Insiste de vuelta, ya recupera. Cuidado que tiene de vuelta Mendoza, avanza. Quiere habilitarle ahí para Cáceres. Insiste de vuelta. Ay, 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 señor, está Da Silva. Con todo lo que trastabilló. Ay, Rodríguez, regalaste. Cuidado a Cáceres. Insiste de vuelta, viene a rodar el piso. Tremendo, señores, con el horror de la salida. Y aquí nos salvamos. Tremendo aquí. Qué mal salimos, Jorge. Sí, mala salida, equivocación de Rodríguez, pero después la corrige, se apuró el portero del 12 de octubre y esto hace de justamente Guaireña pesca por el error del 12 de octubre para aprovechar una ocasión, globo que le cuesta organizarse de medio campo para arriba. Es así, señores, aquí por obra y gracia del Espíritu Santo aparentemente, profe. Así mismo, pero como dijo Jorge, le cuesta al 12 de octubre organizar opciones, jugadas de ataque, muchas equivocaciones. Aquí nuevamente Paredes que intenta habilitar a José Ariel y la pelota se pierde por un costado, sin muchas ideas el 12 de octubre, porque Guaireña le está cediendo, le da la pelota, pero el 12 de octubre no puede crear ninguna opción. Sí, señores, los comentarios del profe Marcelo y Jorge, presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Ahí Aquilino va primero ante los cordones, ya lo hizo, va a ser el manual por la derecha. Bodega S.I. de Esteban González Guasurira. Ahí se construcción de Agustín Acosta, kilómetro 32, Brete Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Insiste de vuelta, vamos a ver, avanza el 12 de octubre, vamos a ver si podemos prosperar. Se va con toda la fuerza, insiste, y avanza, está bien el centro, ¿para quién? Para nadie, con seguridad las manos del portero Espínola. El mago por el momento
Ya va a salir Guaireña. Fisios por Fisioterapia y Kinesiología de Silvio Centurión, 09824653332. Sí, señor, eso es lo que tiene Salinas, pero tiene voluntad, pero no puede definir. Increíble, señor. Insiste de vuelta. Otra vez no nos compliquemos, muchachos. Saca como puede Cerza. Por un costado va a ser lateral ofensiva para Guaireña. Edgar Patiño, lista 9, opción 5, frente integración liberal, óptica, Valeria, lente, bifocales, monofocales, multifocales. Consulta al 0185-157-618. Se va de vuelta ahí para hacer el manual y lo vemos a ver a Pedro Alcide Sarabia, el tocayo. ¿Qué podemos hacer, Sarabia? Parece que vamos a pique de vuelta, esperemos que no. Ya lo tiene Aquilino el manual. Va a ser por el sector derecho. RB Centro, lubricación, kilómetro 30, Itagua. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente SRC Electrodoméstico Grupo Itagua S.A. apoyando esta cobertura. Saca como puede ser, se queda apoyando el balón de vuelta y si te quiere llevarse, vamos a ver si lo puede. Ay, ay, ay. Perdimos de vuelta, cuidado, cuidado. Lo deja Mendoza, tiene que retroceder David. Insiste de vuelta a ver, lo tiene muy cerca de vuelta Jorge. Avanza de vuelta, se desprende por izquierda. Vamos a ver, presiones, lo saque los muchachos ahí. El caña de vuelta, otra vez insiste bien en el centro para que para su compañero que gana, recupera de vuelta, insiste 3/4 de cancha, va con todo Guaireña. Cecilio González Esperanza, Republicana, lista 10, opción 4, licenciada Gloria Salina, equipo joven, lista 7, el compromiso con la gente de Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez, Francisquina Carmen de Peña. Creo que se equivoca aquí, va a ser todo anulado, va a ser salida, lo va a hacer Da Silva para el 12 de octubre. Terly Ramírez PL Real, lista 99, opción 1, licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagua, lista 3, opción 8, Lavadero San Agustín de Marco, Galeano, Bocayete del Sur. Cuidado que avanza, está por derecha, vamos a ver bien, muy bien ahí, esta Marabel viene por aquí, él le botó en segunda instancia, espina la profe. Sí, buena jugada de Marabel por el sector derecho. Metió la pelota al corazón del área. Espínola en 2 tiempos pudo controlar el balón. Llegada del 12. Señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. 11 minutos en la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Es así, señores, de Luis Alberto Salinas. Cuidado, cuidado. Avanza, sáquenlo, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Lo sacó con lo justo. Con lo justo. Así, señores, sacó, me parece, a Benítez. Creo que lo tocó primero y gol. ¡Balón, profe! Excelente la recuperación de César Benítez. Alex Cáceres se metía peligrosamente dentro del área. Se disponía a disparar. El cruce de César Benítez oportuno para salvar esta opción del equipo guaireño. Es así, señor, está cayendo el 12 de local por la mínima fecha número 16. Lo gana Guaireña. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, opción 3, Hugo Noelia, precandidato a intendente, lista 10, Movimiento Esperanza Republicana. Si de vuelta por derecha, quieren que saque el balón los de Guaireña. Se lo presiona muy bien ahí Richard, se le fue por un costado. Sigue caído el de Guaireña, vamos a ver qué pasa. Estaban protestando por ahí. ¿Qué pasa, Miguel? Y bueno, la última jugada recibió un fuerte golpe Alex Cáceres, el jugador de Guaireña, de parte de César Benítez. Vamos a ver la imagen. A ver, lo saca perfectamente. Creo que se le queda el botín y eso es lo que le lleva a que por lo menos tenga, no sé, gol por lo que sea, Jorge. Sí, ya Romero, sí. Fernando Romero, el que se metía, inclusive un velocista. ¿Cómo lo alcanza bien Benítez? Porque parecía que ya lo perdía y puntea sobre el pucho, como se dice, a lo justo de Benítez para sacar esa jugada que será la mía, Romero, para el segundo de Guaireña. Así mismo, claro que sí. No pasó nada aquí, profe. No pasó nada. Excelente el cruce de César Benítez, con lo justo llegó al balón. Y llegando ya a los 15 minutos, el 12 de octubre sigue en desventaja. ¿Sabes qué? Me gustaría, Pedro, verle a un delantero más y ya que arriesgue Pedro Sarabia. Yo creo que un Pablo Velázquez por Ríos y tirarlo a José Ariel por izquierda y que Velázquez acompañe a Marabel no sería mala idea. Totalmente, señores, tú lo pediste. No perder mucho tiempo, no saber qué hacer cuando se quedó con 10 chilenos y tenía todo el tiempo, primer tiempo lo regaló Pedro Sarabia. Ahora sí, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí limitada. Después de este avance está Velázquez de vuelta, vamos a ver, ganó la posición y Marabel no pudo de vuelta, otra vez Espínola sobre el travesaño. Vamos contigo, Miguel. Primera modificación en el orden, ingresa con la 9 Pablo Velázquez y se retiró con la 5 Marcelo Paredes. Se retiró con la 5 Marcelo Paredes y entró
Una nueva Pablo Velázquez. Aquí de vuelta me parece que se fue a otro tiro de esquina. La consecutiva lo hizo Parra de vuelta, que rechazó otra vez por derecha para el 12 de octubre. Va con todo, me parece que es el momento exacto para pedir el empate. Vamos a ver, señores, lo va a autorizar a ver qué dice. Y lo está protestando, que supuestamente con la mano lo dice Parra, que aquí con el pecho va a autorizar. Ahora sí, señores, qué momento sería para venir el empate. Vamos a ver qué puede ocurrir. Ahí otra vez, ahí sí. El árbitro principal está pidiendo ayuda al VAR. No pasó nada, lo dice. Jueguen, muchachos. Ya viene el tiro de esquina. Ahora sí, Palito, viene el primer poste. Y queda bollando de vuelta y gana la posición. Y no pudo. Primero revienta el delantero Parra. Saca por un costado, profe. Ya Pablo Velázquez creando zozobra al fondo de Guaireña con pelotas altas del 12 de octubre. Ya teniendo dos centrodelanteros grandes, corpulentos, está metiendo pelotas al área de Guaireña. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta David Confecciones. Sácalo muchachos, menos mal que el balón ahí lo cruza Da Silva, saca por línea de fondo. O va a hacer tiro de esquina para Guaireña, ahí está. Y lo gana. Vamos a ver. Es el pecho. ¿Sí? El pecho. Porque el brazo estaba recogido, entonces con el pecho saca Parra. Desde Luis Alberto Salinas, ficha número 16, está cayendo el 12, lo gana Guaireña por 1-0. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Cañete del Sur, Dona Bella, Coafer, Gaspar y Francia, esquina, Carmen de Peña, J, construcción de Jovino Amarilla. Está bien que acomoda el balón, va a hacer tiro de esquina por derecha, está Guaireña, cuidado con Paniagua también, viene bien en el centro, ganaron arriba, lo tiene Mendoza, ¡ay, ay, sácalo muchachos! Y otra vez el balón boleando, nadie, menos mal que estuvo el pie, me pareció de Aguilar que saca por línea de fondo, profe. Para mí fue Rodolfo Rodríguez, el arquero, una gran tapada, el rebote que lo rechazó Benítez, pasó de todo en el área del 12 de octubre, nos salvamos de esta, pero... Es así, señores, otra vez, mirá que solo, ahí, vamos a ver, reventó, era Aguilar que saca por línea de fondo, señores, menos mal, se hizo también de gomas como para que pueda rechazar, pero que solo aquí uno de los Mendoza, increíble, señores, aquí y Aguilar hizo de todo, Aguilar se habló por lo menos aquí. Esta jugada que podría haber sido el gol, cuidado que avanza, está de vuelta, ay, cuidado, menos mal, así va, estuvo atento, me parece que es el peor momento del 12 de octubre, al principio teníamos la chance, ahora me parece que se va dilucidando, profe. Sí, Mendieta pifió, le quedó a Parra, espectacular el cruce de Paulo da Silva para mantener vivo al 12 de octubre. Es así, señores, cuando recupera mitad de terreno el 12. Verdulería y frutería Julia Estela, pasito del mercado municipal, oficios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión. Vamos Aguilar en el centro, está para Ariel, ¿para quién? No, primero llega al central, revienta, saca como puede por un costado. Bodega S de Esteban González en Guasuirá, ahí se construcción de Agustina Costa en kilómetro 32, Gran Rivaldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Y ahí lo está pidiendo el palito para que se acerque Ariel Núñez, lo están presionando ahí, viene el manual, cuidado que era para Velázquez, ya recupera Guaireña, quiere avanzar por derecha, insiste de vuelta, habilita para quién, para nadie, pero está corriendo, cuidado que no lo sorprenda, jugar con quién, cuidado, ay, señor, perdió, ay, señores, ¿qué podría haber pasado, profe? Y se complicó Benítez, casi Parra le saca el balón, si no se recuperaba Benítez, quedaba el delantero de Guaireña mano a mano con Rodolfo Rodríguez en inmejorable posición. Es así, señores, y otra vez aquí regalamos, quiere salir jugando por derecha, ya perdió el balón, lateral rápido del 12. Edgar Patiño, lista 9, opción 5, frente, integración liberal, oficio por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión. Insiste de vuelta el 12 de octubre, estará Aguilar, que hace rato salvó casi que podría haber sido el gol de Guaireña, insiste de vuelta, ahí lo tiene Río, avanza de vuelta, se desprende muy bien, vamos a ver dónde puede venir el centro, abierto, lo va a ganar, y primero sale, seguro que descuelga, espérala para Guaireña. Alugatar Artesanía General 0971-2665-83, comercial y ferventa de mercadería general, de lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Insiste de vuelta, vamos a ver dónde cae el balón, vamos a ver si es para Romero, para quien no pudo, otra vez rechazó, va a recuperar, ganó la posición el lateral de Guaireña, insiste de vuelta, se fue por la mano, no dice el árbitro, avanza por derecha, vamos a ver dónde puede hacer, insiste de vuelta, lo va a acomodar Toledo, lo deja ir Parra, insiste de vuelta, otra hora sí, viene el centro de Toledo, para quién, cuidado, le deja bollando, insiste, reviéntelo, no tenga problemas muchachos, sáquelo como pueda, hay que salir a oxigenar, por lo contrario puede venir una
si nos viene ahora, prácticamente va a ser sentenciado. Si lo hace el gol Guaireña, gana Ariel Núñez, insiste Ariel y lo tiene para Velázquez, para quién, para nadie. Hizo todo bien ahí Ariel Núñez. ¿Y qué quiso hacer Velázquez ahí? Que se lo enfrentó y no le dio paso, profe. Sin ideas del 12 de octubre. Le cuesta muchísimo al conjunto itagüeño. Ese tempranero gol de Guaireña desarticuló toda la idea que tenía el 12 de octubre. Le cuesta, le está haciendo cuesta arriba este partido al 12 de octubre. Aquí Pablo Velázquez, que intentó habilitar al compañero, pero era José Ariel el que tendría que haber pasado el balón mucho antes también. Así mismo, señores, cuidado que avanza de vuelta. Lo dejó para Mendoza, habilita muy por Romero. Cuidado, cuidado, se desprende otra vez. Lo va a dejar para David, que va a venir el centro, viene el centro. Al segundo poste. Ay, 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 qué mal salió Rodríguez, por Dios. Ahí lo rechazaron, menos mal. Alto espigado Romero y no tiene esa salida contundente, profe. No, muchas dudas de Rodolfo Rodríguez, como dijiste, buena estatura, buen físico del arquero, pero con muchas dudas el arquero del conjunto itagüeño. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico, 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Cerro Limitada. Es así, señores, fecha número 16 del torneo. Apertura, Luis Alberto Salinas. Está cayendo el 12, lo gana Guaireña por 1-0. Hilario Monzón, concejal 2021, Movimiento Independiente de los Trabajadores de Itagüí. Hilario Monzón, Timbal Bar, lunes a viernes de 8 a 21 horas, 0985247-559. Casual aquí lo que le toca a Mendieta Parra, ¿eh? No es con ni... es jugadas casuales lo que ocurre, profe. Así mismo, una jugada casual donde el delantero de Guaireña intentó sorprender al árbitro, tal cosa no pasó y la jugada siguió ahora con este ataque, un saque lateral en ataque a favor del 12 de octubre. Y aquí otro experimentado, claro que sí, se va a producir otro cambio en el 12 de octubre. Vamos a ver, señores, a ver qué va a pasar. Vamos a estar en segundo con Miguel después de este avance. Estamos con la información. Información presentada con el apoyo de Derly Ramírez, el candidato a concejal lista 99 opción 1. Segundo hombre de relevo en el 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, ingresó con la 15, Víctor Topocante, y se retiró con la 6, Rubén Ríos. Cuidado, el tiro de esquina por derecha. Saca como puede ahí. Cruza de vuelta Romero, insiste de vuelta, otra vez se desprende. Va Mariel, va a venir el centro, ahora sí. Que ganó nadie, de vuelta otra vez. Tiene la posibilidad, me pareció que era Fernando Romero, insiste de vuelta. Ay, 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 señores, ¿para quién? Para nadie, tranquilo, seguro. Benítez más atrás para Rodolfo. Ya está saliendo el 12. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. De Alta y Trabajo Luis Torales, lista 31, opción 3, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Este sí, este es bueno, este es bueno. No. Miró, perdió, pero 800 kilómetros perdió aquí en acomodarse, vamos, de Marabel, y lo cruza como puede, con lo justo ahí el central de Guaireña. Ay, 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 señores, ¿por qué no le da primera? Mientras se acomoda, ahí lo cruza, ya está saliendo Guaireña. Profesora Sonia Baeduche, Genuina Itagüeya, lista 4 y opción 6, Comercial J. Mueble, kilómetro 25, Compañía Cañada. Y viene el área, vamos a ver la pelota que tenía ahí como para destino de red, no pudo, otra viene el remate y me parece que tocó algo ahí. Vamos a ver qué ocurre, estamos aquí esperando, aguardando qué puede hacer. Insiste de vuelta al topo, avanza para quién, para Chino. Viene el centro del corazón del área, está lloviendo los balones en el área de Espínola, baja muy bien. Insiste de vuelta, saca por un costado, casi se complica aquí, hablamos de Romero, insiste, revienta, saca como puede Paniagua, otra vez baja, pifió ahí, vamos a ver a Silva, pero menos mal estuvo seguro César ahí para la salida. Team Palmar, lunes a viernes de 8 a 21 horas, 0985247-559. Vamos a ver qué hace, metió la pelota, para quién, para nadie, Salustiano Candia, vamos a ver si gana Parra, ganó Parra, quedó bollando, insiste de vuelta para Río, vamos a ver a Barrios, cuidado Mariel Núñez, avanza de vuelta, otra vez hace el desprendimiento, pero ¿para quién? ¿Con quién juego? Le dice, y lo tiene ahí el topo, vamos a ver qué hace el topo. Verdulería y frutería Julia Estela, 1 y 2, pasito al mercado municipal de Itagua, Fisios por Fisioterapia y Kinesiología de Silvio Centurión.
insiste de vuelta otra vez, toca, lo deja para Da Silva, avanza Da Silva, muy pronunciado el pase, lo habilitó muy bien, ¿para quién? Para Salinas, vamos Chino, viene el centro, va a ganar ahí, ¿para quién? Ariel muy bien ahí, con seguridad descuelga el portero Espínola, y otra vez Marabel, llegó de vuelta el 12, profe. Sí, el 12 de octubre que va adelantando sus líneas, ya Paulo Da Silva también en función de ataque, el 12 de octubre llega, pero no puede igualar el marcador. Y ahí Velázquez gesticulando, sí señores, lo vemos a Marabel. Marabel tiene que darle 50 casos como para que haga uno. Va a ver el cambio en el compromiso, lo va a hacer Paraguay-Guireña. Estamos con la información. Información presentada por Aluda Termos. También va a ser el cuarto del compromiso, el segundo en Guaireña, Miguel. Sí, señor, segunda modificación, ingresa con la 29 Lucas González y se retiró con la 18 Fernando Romero. Retiramos 29 para Lucas González, se retiró 18 Fernando Romero. Segunda modificación, Guaireña. Romero prácticamente estuvo para la contención arriba, profe, ¿es así? ¿Jugó mucho Romero? Sí, corrió mucho, jugó mucho Romero, asistió para el gol de Jorge Núñez. Muy buen partido del atacante de Guaireña. Así mismo, señores, le vemos, ya está Lucas, que vino de Nacional, ¿es así? ¿O estoy equivocado? Delantero de Nacional, ¿verdad? Romero creo que era de Nacional. Los dos, ¿verdad? Los dos son de Nacional. Por eso la vez pasada no jugaron ante Nacionales, así, señores. Estos chicos que también están siendo promocionados por Guaireña y después de vuelta se van a ir a sus clubes. Cuando lo va a hacer el Manuel Aquino. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Ferretería San Roque. Y 12 sigue cayendo de local, lo gana Guaireña por 1-0, fecha número 16, torneo de apertura. Comercial Luis Ferventa de Mercadería en General, de lunes a sábado de 7 a 18 horas. Profesora Sonia Maeducha en Genuina Itagüeña, lista 4 y opción 6. Otra vez tiene César, lo va a dejar cortita para Da Silva, el capitán, otra vez acomodando, habilita muy bien para quien, para Palito, insiste de vuelta, muy bien, se desprende, gana la posición, vamos a ver si hace la diagonal, lo habilita para quien, muy bien, para Richard, vamos, Richard Salinas, insiste bien el centro, para quien, para nadie, pero queda bollando, va a recuperar de vuelta y tiene la posesión del balón del 12 de octubre, a ver que Albalito lo va a acercar muy bien ahí para Ariel Núñez, y sube ahí, vamos a ver, vamos, medietamos, para quien, para nadie, se va a ganar un tiro de esquina, y lo ganó el 12 de octubre, hay tiro de esquina por el sector izquierdo. Clery Viera, concejal, lista 8, opción 3, Movimiento Participación Republicana, Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente SRC Electrodoméstico y Grupo Itagua S.A. apoyando esta cobertura. Está José Ariel Núñez por el sector izquierdo, sube de vuelta también Velázquez, vamos a ver si viene algo de Velázquez también arriba, está Da Silva, todos arriba, cuidado señores que puede venir el empate aquí, qué bueno sería, viene el centro muy cerrado, ¡oh! Y con seguridad reventó, sacó como podía, cuidado que viene la contra, cuidado que viene la contra, crúcenlo, sáquenlo como pueda, anímese muchacho, pero aquí se quedó totalmente, me parece que no tenía pierna Toledo, y si te de vuelta, otra vez se desprende por el sector izquierdo, vamos a ver dónde avanza, cuidado que se va, no, egoísmo, muchas gracias, le agradecemos porque tenía 2 para distribuir al frente, profe. Sí, Pedro, pero Guaireña ya visiblemente jugando al contragolpe. Se cierra muy bien atrás y la oportunidad que tenga va a salir y el 12 de octubre tiene que estar bien ordenado, no regalarse en la línea de fondo. Así mismo, señores, cuando se toma del rostro Jorge Mendoza, momento interrumpido en el compromiso. Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, Arturo Cabrera, precandidato concejal por el Movimiento Concordia Colorada, J a construcción de Jovino Amarilla. Nada, a ver, no, nada, la pelota fue lo que se le fue por la nariz, profe. No le tocó en ningún momento Velázquez. No lo tocó Velázquez y el árbitro que interpretó de otra manera. Amonestado el delantero del 12, Miguel. Sí, señor. Amonestado Pablo Velázquez con tarjeta amarilla. Tercer jugador del 12 de octubre que era crítico amarillo. Grueso error o gruesa equivocación aquí del árbitro Jorge. Así es, pero el 12 de octubre creo que tiene que arriesgar un poco más y adelantar más las líneas y elaborar mejor las jugadas de ataque para llevar el riesgo hacia el arco de Espínola y tratar de por lo menos rescatar el empate esta noche, porque imagínate, con un gol a los 1 minuto se mantiene esta victoria de Guaireña. El 12 de octubre que ha tenido oportunidades, pero fueron ya en el primer tiempo
hay partidos a veces que se presentan de que cuando tenés esa mínima ventaja, pareciera que en cualquier momento tu rival te va a empatar, pero el 12 de octubre no ha podido hacer eso hasta el momento, inclusive está un poco lejano. Mira lo que pasó aquí todo en el área que nadie pudo sacar. Se complicaron, hiciste de vuelta, viene el remate, menos mal arriba. Increíble, profe. No, esto es imperdonable para un delantero que es fino, que te puede definir rápido. Y concuerdo con Jorge, al 12 de octubre le cuesta elaborar, le cuesta muchísimo. Y teniendo más el balón, no puede crear una opción clara de gol. Y Guaireña con cada ataque le queda más zozobra al 12 de octubre. Pareciera que está más cerca del segundo de Guaireña que el empate del 12, Pedro. Y aquí casi guapeó Toledo, casi increíble, otro error, casi regalamos de vuelta, casi le dices por lo menos el moñito como para que pueda sentenciar este compromiso. Aquí de vuelta está en su terreno para el 12. Licenciada Gloria Salina, equipo jovenista 7, el compromiso con la gente de Selmi Tejido, la solución a su cercado 093706789. Cuidado que viene el centro de Mendoza, otra vez Parra no pudo, pero ya queda, hubo falta en ofensiva, dice, va a ser salida, el tiro libre para el 12 de octubre, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitado al servicio de la gente y el tiempo de juego 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta David Confecciones. Y sigue cayendo de local el 12 de octubre, lo gana por la mínima Guaireña, fecha número 16 del torneo Apertura. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itaguá, lista 3, opción 8, Lava de los San Agustín de Marco Galeano, Cayete del Sur, de Luis Ramírez Pérez, realista 99, opción 1. Vamos a ver qué hace Topo, viene el centro, ahora por derecha, baja perfectamente Salina, vamos a ver si va a sacar el centro, el remate, y se gana un tiro de esquina para el 12 de octubre. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, opción 3. Por derecha de vuelta Ariel Núñez, vamos a ver, insiste el 12 que por lo menos quiere dejar el empate, viene el centro, no pudo, otra vez Mendoza saca, cuidado, se desprende, saca como puede, me pareció que era Toledo, insiste de vuelta a mitad de terreno, solo, seguro, está Benítez que saca el sablazo allá para quien quiere bajarlo, se le queda atrás para Ariel Núñez, lo gana en la posición de vuelta, otra vez el balón, el segundo, todo acorralado el 12 de octubre, está ahí en la línea como para poder sentenciar en cualquier momento para el empate. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente lista 4X, opción 3, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz. A ver qué sorpresa hace Benítez, pero ya le entregó de vuelta a Propalito, insiste de vuelta, otra vez se desprende, avanza, vamos a ver, Topo, hace algo por lo menos, saca algo de la galera, el balón por un costado lateral, ofensiva por izquierda. Alianza de Seguro y Reaseguro en kilómetro 30 Itagua, RBC Lubricación kilómetro 30, David Confecciones 0182890-093. Ahí ganaron, pero no pudo, otra vez Mendoza saca, reviente, se anticipó Parra, pero ya queda de vuelta ahí, lo van a tocar, va a hacer falta, no señores, cuidado que viene la contra, está Mendoza avanza de vuelta, cuidado que le van a ir, le queda atrás aquí el jugador de Guaireña que era Cáceres, pero ya revienta, otra vez recupera, cuidado señores, insiste Alex, otra vez lo deja para Mendoza, vamos a ver para quién se le acerca más atrás, tiene que reanudar la jugada, lo va a dejar más atrás para Espínola. Alugator Artesanía en general 0971 266 583. Si te topo de vuelta, ganó la posición, había que se le acerca con quien va a jugar, habilita de vuelta para Salina que no pudo, ganó la posición, va con todo, cuidado que avanza, ahora sí, viene abierto para Ariel Núñez, bajó de vuelta, vamos Maravilla, ya, señores, cuando se acomoda, que impresionante cómo pierde tiempo, otra vez viene el centro y saca como pues Toledo, insiste el 12, profe. Insiste el 12 de octubre, pero no llega al gol de la paridad y Guaireña otra vez de contragolpe. Así mismo, señores, que en cualquier momento lo pueden por lo menos decir, no basta ya, vamos ya a culminar este compromiso con un golcito más, esperemos que no, esperemos que venga el empate del 12. Team Palmar lunes y viernes de 8:21 horas 085-247-559. Insiste de vuelta Aguilar y de vuelta Ariela, anímese, ahora sí viene el empate, sí, señores. ¡Gol! La
lado que lo puede dar todavía la chance de poder venir segundo y dejar los 3 puntos en casa. De Luis Alberto Salinas, fecha número 16, 12 de octubre 1. Guaireña, un momento, Adolfo. Minuto 33 de la etapa complementaria. ¡Profe! Y tanto insistió el 12 de octubre por arriba. En esta ocasión cambió los roles. El Chino Barrios le dio la pelota a Aguilar. Le da un pase filtrado por abajo, a ras del piso, a José Ariel Núñez, quien salió a recibir. Giró, lo encontró solo a Velázquez, lo habilitó. Ante la salida de Espínola, coloca un costado, decreta la paridad y el 12 de octubre llega al empate en Itagua. Jorge, hay tiempo para ganar. Así es, y el gol estaba por abajo, hace rato lo decíamos. No elaboraba esa clase, ese estilo de jugar el 12 de octubre. Y aquí sí, se animaron, lo hicieron, encontraron un hueco. El pase fenomenal de Ariel Núñez para Velázquez. Con toda su categoría, con toda su experiencia, la manda por abajo de la humanidad de Espínola. Y lo empata el 12 de octubre. Es lo que decíamos, por lo menos que llega al empate, pero ahora sí hay tiempo para ganar. Es así, señor, hay tiempo, hay que ordenarse la tranquilidad. ¿Cómo lo viste, Miguel? Y bueno, ya lo tenía acorralado al 12 de octubre. Gran jugada de José Ariel Núñez, el pase filtrado, como dijo el profesor Marcelo a Velázquez. Y bueno, totalmente lo recolocó al arquero que tenía encadenado el arco. Pero ahora el 12 de octubre se va para su segundo gol. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limita al servicio de la gente. El tiempo de juego 35 minutos en la etapa complementaria. El marcador que lo presenta Cooperativa Cerro muy limitada. Vamos Ariel, ahora sí viene, vamos Richard, pero con lo justo. Lo sacó Mendoza por la línea de fondo. Hay tiro de esquina del 12 de octubre. Lo quiere ganar y lo va a poder ganar porque hay mucho tiempo todavía y se va con todo. Hay todavía ese esfuerzo físico que lo puede hacer. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 16. Totalmente habilitado está, ¿no? Sin no duda, habilitadísimo por Chano Candia. Sí, totalmente habilitado. A ver si así. 12 de octubre y Guaireña empatan 1-1. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, opción 3. Este es el momento, señores. Tiene que abrir el segundo, porque lo contrario, la contra puede ser letal de Guaireña cuando hay lateral por el sector derecho. Selmi Tejido la solución a su cercado, 083 70 67 89. Está el Chino, acomoda el manual, va a dejar para quien se le acerca. Está muy Velázquez, insiste de vuelta, otra vez para Chino avanza, lo deja para Aguilar. Vamos a ver si viene el centro, muy cerrado, ahí. Y entró ahí, pero no llegó nunca. Marabel va a hacer salida para Guaireña. David Confecciones, 0982890 Alianza de Seguro y Reaseguro en kilómetro 30, Itagua, Grupo Itagua, kilómetro 32, Virate. Este es el momento, profe, tiene que venir ya el segundo del 12 de octubre. Nos tranquilizamos porque, o de lo contrario, se nos puede complicar, Así mismo, si el 12 de octubre llega a presionar estos últimos minutos que faltan en el juego, si intenta, juega, lo puede dar vuelta a Pedro. Y José Ariel está siendo muy importante porque se lanza para atrás, tipo un enganche, el enlace. En esta jugada del gol se notó eso, salió a buscar él la pelota, está pidiendo y habilitando a Marabel y a Pablo Velázquez, así como dijo Jorge, es a ras del piso el juego que le conviene al 12 de octubre y esa conexión, el que está entendiendo eso es José Ariel Núñez. Asimismo, señores, los comentarios del profe y Jorge presentado por Cooperativa Ipacaraí limitada. Estamos con la información. Información presentada por Selmi Tejidos. El último reloj de Guaireña, Miguel. Sí, señor, tercera y última modificación, ingresa con la 3. Francisco Parra y se retiró con la 7. Jorge Salinas, se retiramos. 3 dentro del campo de juego Francisco Parra y se retiró Jorge Salinas con la 7. Es así, señores, vamos a ver, insiste de vuelta, otra vez tiene que rechazar, sáquelo ahí, muchachos. Vamos a ver, avanza, medítelo, vamos a ver si puede venir la contra de nuestro también y podemos sentenciar. Ahí, aire, tiene todavía también el físico. Ariel Núñez, insiste de vuelta ahí, Marabel, presiona, gana la posición, para aquí, para nadie. Lo tiene Paniagua, más atrás para Chano. Sí, señor, el Chano Candia. Loma de los San Agustín de Marco Galeano, en Bocayati del Sur, Valdo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Bodega S y de Esteban González Mosubirá. Ahí se construcción de Agustín Acosta en el Vilatre.
Y si te vuelta Cáceres más atrás para echar habilita, de vuelta para Paniagua, está tocando lento, seguro la salida de Guaireña. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito al mercado municipal, fisios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión, 082466332. Para quería bajarle, pero nunca estuvo ahí también posicionado Lucas. Ya está saliendo el 12. Edgar Patiño, Frente de Integración Liberal de Edgar Patiño, lista 9, opción 5. Insiste de vuelta, está tocando el capitán, avanza lento, seguro Aguilar. Ya pasa territorio de Guaireña. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, a pasito del mercado municipal de Itagua, Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente, lista 4X, opción 3. Vamos China, habilítelo perfectamente, como se desprende muy bien Velázquez. Otra vez lo deja para Chino, vamos a ver si puede habilitar para alguien. Insiste de vuelta, lo deja más atrás, quiere habilitarlo, lo deja muy bien cómodo para el topo, el otro sector. Está por izquierda, vamos al que hace Ariel Núñez. Comercial Estigarribia, tu centro de compra en Barrio San Roque, Teniente Teo Martínez, casi 27 de junio. Saca como pueda y vamos a ver con todos. No le doy también si te vuelta. Cuidado que ahora sí. Esto sí. No, los topos no pudo acomodarse nunca. Deja de vuelta. Ahora sí tiene que venir el centro. Otra vez la pared. Qué bien. Ay, se quedó atrás. Pero menos mal Palito. Recupera vuelta. Le deja ahí con seguridad para Topo. Cáceres, mitad de terreno para Da Silva. J. Construcción de Covino Amarilla. Dona Bella Cofer Gaspar Díaz Francisquina Carmen de Peña Derby Ramírez PL Real. Lista 99. Opción 1. Insiste de vuelta, vamos a ver, puede venir acá, cuidado, esto va con todo, esto es una falta, esto es terrible, esto si no da naranjada es roja, porque lo agarra, profe. Sí, lo agarra Alex Cáceres a Richard Salinas, hay que ver el color de la tarjeta, Pedro. Sí señor, ¿cómo lo viste, Miguel? Y bueno, es una jugada de sombrerito que quiso hacer el jugador Cáceres de Guaireña, ahí lo metió en la cabeza Paulo Velázquez y lo agarró. Y bueno, ahora se recupera ya lentamente Paulo Velázquez y bueno, tiene un tiro libre el 12 de octubre. Sí señor, lo tenía al frente ahí Cáceres y no lo vio aparentemente. Yo creo que este es ya prácticamente algo premeditado, podría haber sido otro color de casaca. Tenemos que cumplir, Adolfo. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa de Pacaraí Limitada. 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta David Confecciones. Es así, señores, y tiene una chance, pero inmejorable aquí el 12 de octubre para que venga el segundo y dejemos los 3 puntos en casa ante un clásico, claro que sí. El 12 de octubre y Guaireña empatan 1-1 en el Luis Alberto Salinas, fecha número 16. Qué bueno, señores, mirá lo que veo, un gol aquí. Puede ser, tiene que ser esto, señores. Tiene que venir el segundo del 12 de octubre. Vamos a ver. Hay que darle, muchachos. ¿Qué pasa? Da Silva. ¿Qué pasa, Da Silva? Hacerle gesto, lo que sea. Está Palito, está también Ariel Núñez. Está a 1 metro, claro que sí. Y mirá si viene el segundo. Y mirá si viene el segundo. Ay, este árbitro, por Dios. Cobrá si querés cobrar después. Pero deja que juegue, va a autorizar, señor, este es el momento. Y si viene el segundo, vamos a ver. Lo quiere dar de vuelta, viene Velázquez, viene el remate. ¡Ay, señores! ¡Ay, me pareció que era gol, profe! Por poquito el gol de Pablo Velázquez. El remate bien ejecutado, buena potencia. Le faltó un poco de dirección, por poquito. Va lamiendo el palo izquierdo de Espínola, quien quedó parado. Buen remate de Velázquez, lastimosamente un poco desviado. Aquí decimos que se movió el arco. Sí, buen ejecutado por Pablo Velázquez, el tiro libre, pero lastimosamente ese balón que dio una rosca muy cerrada, por cierto, y se fue ahí lamiendo el ángulo izquierdo de Espínola. Los otros que sigue insistiendo, creo que encontró en la parte débil de Guaireña, está jugando más por abajo ahora y está saliendo las cosas. Así, señor, claro que sí, los comentarios del profe y Jorge presentado por Cooperativa de Pacaraí Limitada. Cuando el mano a la ofensiva viene el centro con la mano, cuidado, ahí está Velázquez, ay, señores, saca por línea de fondo, el Chano Candia, hubo algo que pasó, me parece que se fue por la mano, por el brazo, pero dice ahí el árbitro que no pasó nada, profe. Sí, Leosa dice que no pasó nada, nosotros vimos también. Creo que una mano entre Salustiano Candia y Paniagua, pero el 12 de octubre tiene un tiro de esquina a favor. Sí, señores, sí, ahí señor, no quiere saber nada, hay tiro de esquina por derecha. Vamos a ver, señores, se va con todo, va madurando el segundo, viene el centro solo, ¿para quién? Para nadie. Quiero que sea para el 12, no para Guaireña.
¡Vendamos, Adolfo! Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente, Movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz. Insiste de vuelta, ganó la posición Marabel, ahora sí, viene el segundo, ay, señores, quedó ahí de Velázquez, hubo falta, cobraron ahí, pero el otro no, vamos a ver qué ocurre, lo va a amonestar, vamos a ver, ahí lo saca al número 6, es así. Otro amonestado del compromiso, el número 6 de Guaireña, Miguel. Sí, señor, Miguel Ángel Paniagua, amonestado el número 6 de Begoña. Es así, señores, muchas gracias. Se le fue con todo a Marabel. Ahí vemos las imágenes, o la imagen, como se dice. Vamos a ver, señores, segunda tarjeta acumulada por Paniagua en el torneo. Va a ser salida para Guaireña. Lavadero San Agustín de Marco, Galeano, Macayate del Sur, licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagua, lista 3, audición 8. Otra vez recupera 3/4 de cancha, bajalo ahí Salina, vamos a ver para quién primero. Otra vez Mendoza insiste, quiere llevarse Marabel, pero revienta, saca como puede por un costado, recupera de vuelta el 12. Don Abello, Café, Gaspar de Francia, esquina, Carmen de Peña, Derly Ramírez Pérez, realista 99, audición 1. Perdimos ahí, señores, la rapidez que tiene aquí. Y si de vuelta quería habilitarle para Lucas, para quien al otro centro, para quien, para nadie. Menos mal que el balón se va a ir por un costado. Va a ser lateral en su terreno para el 12. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente en lista 4X, audición 3. Jorge. Qué diferente hubiera sido la delantera del 12 si Velázquez entendía la jugada con los compañeros. Pero los compañeros entienden la jugada para Velázquez. En este caso, el pase de Ariel con el Pablo. Pero Pablo no ve, no se ubica para que los compañeros puedan recibir una pelota, inclusive interfiere en algunos ataques de Pablo Velázquez y eso muchas veces también hace de que se diluya una jugada de gol. Así mismo, clarito. Señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa de Pacaraí limita al servicio de la gente y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta, Cooperativa Cerro Limitada. Es así, señores, fecha número 16 de la apertura en el Luis Alberto Salinas, 12 de octubre y Guaireña empatan 1-1. Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso, lista 9, opción 4, Frente Integración Liberal Comercial de Ibea, pasito del mercado municipal. ¿Hasta cuándo jugamos, Miguel? Hasta los 49. Sí, señor, no te compliques, da Silva, no te compliques, dejó ahí, bollando el balón, cuidado que Parra quiere ganar, Vicente Toledo avanza de vuelta, se desprende para Lucas, cuidado, Parra habilita, señores, y tiene que sacar por la línea de fondo el palito Mendieta, nos complicamos, profe. Sí, nos complicamos y cedimos un tiro de esquina, ya casi terminando el partido, nos complicamos en el fondo. Vamos a ver, señores, esperemos que podamos despejar rápidamente. Y no venga lo que no queremos que venga. O va a ser tiro de esquina por derecha para Guaireña. Comercial Luis Fer, venta de mercadería en general, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Ahí, señores, lo tiene Mendoza de vuelta, va a ser tiro de esquina por derecha. Vamos a ver dónde puede caer el balón, va a autorizar el juego de compromiso. Viene el centro, primer poste, ahí casi el corazón de la área. Viene el centro con seguridad, descuelga el portero Rodríguez. Copetín, Colman y familia apoyando el 12, lealtad y trabajo, Luis Torales, lista 31, edición 3, movimiento, nueva dirigencia colorada. Y aquí va con todo también el 12. Esto también hay para uno más. Esperemos que sea para el 12, Adolfo. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. Al lugar del martes Santiago General 0971 2665 83. Y va a ser el manual en ofensiva para Guaireña y va a tener estos últimos minutos el balón. El equipo visitante, profe. Sí, va saliendo Guaireña el 12 de octubre. Esperemos que tenga una opción más de gol. Así mismo, señores, puede tenerlo y pueda efectivizar. Pero aquí hay falta, señores. Dice el árbitro que va a ser tiro libre por el sector izquierdo. Profesor La Sonia Baeduche, Genuina Itagüeña, lista 4 y opción 6, comercial de Ibea, pasito del mercado municipal de Itagua, Copetín, Colman y familia apoyando el 12. Parece que lo perdona aquí a Paniagua, ¿verdad? No es Paniagua el que lo toca. Sí, cuando ya ganaba la posición José Ariel Núñez, ya iba hacia el arco adversario, lo cortó Paniagua. Tengo suerte y allá, menos mal. Ahora palito, el balón como con la mano para que sea la cabeza de cualquiera que venga el segundo. Va a autorizar, falta minutos para terminar. Son 93, va a autorizar, vamos a ver. Espínola preocupado, señores. Me parece que hoy no iba a entrar el gol, pero lo hicieron a ras del piso. Autoriza, viene el palito, viene el centro.
segundo poste, quedó boleando, revienta, saca como puede. No quiere inconveniente Lucas, el balón por un costado, Adolfo. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. Hilario Monzón, candidato del pueblo. Hilario Monzón, concejal 2021, Movimiento Independiente de los Trabajadores. En el centro con la mano de Chino. Vamos a ver para quién está en el área, no pasó nada, dice el árbitro. Todo protesta Velázquez, mitad de terreno, de vuelta tiene César, habilita para Aguilar, vamos a Aguilar, mete ese balón arriba, puede ocurrir cualquier cosa. El balón ahí, insiste, viene el centro muy cerrado, lo saca para cualquier parte, insiste de vuelta, presionado ahí, viene el remate y lo va a ganar Palito, lo tiene de vuelta, lo va a hacer lateral ofensiva para el sector izquierdo. En lo último, los 10 segundos, esto puede ser, señores, esto puede ser para el 12 de octubre, viene el remate. Y ganó un tiro de esquina que va a ser rápidamente Palito. Vamos a ver, Camani lo dice. Ya se ha cumplido, tiempo cumplido, pero le va a dar la chance al 12 de octubre para que venga el segundo. Autoriza el juez. Otra vez viene el centro. Saca como pueda el rebote. Y no pudo venir, señores. Esto parece que va a culminar. Me parece que se van a repartir los puntos en el Luis Alberto Salinas, Adolfo. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Vamos a ver qué ocurre, lo llamaron o algo. Esperemos que sí, señores. Esperemos que sea así. Vamos a ver, Julia Dosa pide de vuelta. Constantemente Julia Dosa pide al VAR una ayuda, profe. Acá vemos que él pide. Nada más, señores. Final del compromiso. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Miguel, ¿algo más para culminar tu trabajo? Y bueno, Julia Dosa es un pobre artista acá dentro del campo. Después lo llamaron del VAR. Y bueno, y para que él se lave la mano, bueno, terminó directamente porque hubo un llamado del VAR de la última jugada, pero él, para que se lave la mano, hizo terminar el compromiso. Lo llamaron del VAR, y bueno, él, para lavarse la mano, hizo terminar el encuentro. Se fue ese compromiso, el empate de 1-1 entre el 12 de octubre y el equipo huileño. De mi parte nada más, será hasta la próxima. Bueno, pues buena jornada también, que llegue lo mejor a tu casa. Nos quedamos con el comentario final del profe Marcelo y Jorge, que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Buenas noches, profe. Sí, el 12 de octubre que rescató un punto. Merecido al final, porque lo buscó, porque intentó, fue prácticamente todo el segundo tiempo a favor del conjunto itagüeño, que le llegó el premio ya casi llegando a los 40 minutos de este segundo tiempo a través de Pablo Velázquez. También no nos olvidemos que Rodolfo Rodríguez tapó un penal en el primer tiempo para darle vida al equipo itagüeño, y rescatamos la actitud, las ganas que puso el Globo en este segundo tiempo y poder rescatar y sumar un punto jugando de local en el Luis Alberto Salinas. Sumar siempre es importante, pero lo que busca el 12 de octubre, o para respirar un poco en el tema del promedio, en el acumulativo, es sumar de a 3, ¿verdad? Capaz un punto no suma mucho, pero no perder tampoco está mal. Y el 12 de octubre hoy lo empujó, lo buscó, también ese gol tempranero a los 2 minutos de Guaireña desarticula todo, cualquier esquema de juego, y el 12 de octubre hoy tuvo que remar contra eso. Pero repetimos, las felicitaciones a los jugadores por el esfuerzo que hicieron hoy, porque realmente lo buscó el 12 de octubre de todas las formas, lanzando pelotas al área, buscando por fuera, con los dos delanteros que puso al final, Pablo Velázquez y Junior Marabel. Y después del gol del empate también tuvo para ganar, pero nuevamente el 12 de octubre le cuesta hacer goles, y nuevamente repetimos, hoy con un gol tempranero que vino del vestuario de Guaireña complicó todo eso. Pero repetimos nuevamente, un empate que suma un punto del 12 de octubre no es lo que se buscaba, pero también se encontró con un Guaireña que cuando encontró el gol ya se cerró muy bien atrás y le costó al conjunto itagüeño. Así es, abusó mucho de los pelotazos, también de los centros del 12 de octubre, que después se decidió por lo menos jugar algo por abajo y consiguió el empate. Encontró la parte débil de Guaireña y ya se hizo un poco tarde para buscar el segundo, porque corrigió también algunos errores del elenco albiceleste y cerró algunos conductos y apostó un poco también a la contra, en donde el 12 de octubre también
lógicamente que cuidó esos detalles. Bueno, se salvó, diríamos, hoy porque parecía encaminado la derrota, inclusive Guaireña estaba un poco más cerca de llegar al segundo de contra, pero el 12 de octubre pudo encontrar ese gol a través de Pablo Velázquez, el cambio justito que lo pedía el profe cuando llegó entonces la definición perfecta de Pablo, la buena jugada de Núñez, esa buena recuperación en el medio, la gran figura, lógicamente, Espínola de Guaireña, el portero que salvó todas hoy. Diríamos que si no era por Espínola, el 2 de octubre capaz se llevaba una victoria holgada esta noche. Así que gracias, profe, por estar hoy con nosotros de nuevo. Gracias a Carlitos, a Adolfo, a Pedro, a la audiencia, a Miguel también. Y nos encontramos el lunes con el programa Itagua Deportivo y la próxima semana para el partido ante San Lorenzo, 18-15 el jueves por Copa Sudamericana. Gracias, profe. Buenas noches, hasta la próxima.